Y vamos a ver entonces qué es la cera, cuál es la composición de ella, qué usos se tienen, cómo está la producción mundial, algunos factores que hay que tener en cuenta en la producción de cera y una conclusión. Entonces, para ello, entonces vamos a comenzar con qué es la cera. Bueno, la cera es un compuesto orgánico, es uno de los compuestos o de los productos mejor que son directamente producidos por las abejas, así como lo es la apitoxina y la jalea real. Entonces, esta secreción está principalmente por 4 pares de glándulas, es decir, serían 8 glándulas, que están localizadas en la parte ventral de las abejas, en el abdomen, en los esternitos más específicamente, entre el esternito 4 y el esternito 7. Allí, entonces, se van a localizar esas glándulas y son las que van a producir la cera. Pero para que esa producción se dé, nuestras abejas tienen que tener una disposición de pan de abejas, que es lo que va a favorecer el desarrollo de esas glándulas. Cuando la abeja nace, ella todavía no ha desarrollado sus glándulas y por eso necesita de una buena composición de alimento proteico para desarrollar tanto las glándulas de la cera como las glándulas para producir la jalea real. Entonces, para que esas glándulas sean directamente ya funcionales, la edad de las abejas está en torno de 12 a 18 días, que es cuando se da ese pico de producción de cera, donde ellas ya tienen esa tarea dentro de la colmena para realizar la construcción o la reparación de los panales. Esa cera ya es producida en forma líquida, pero al contacto con el ambiente, entonces ella se va a volver en forma de escamas. Esas escamas tienen un peso aproximado de 1 miligrama. Sin embargo, esa producción es muy costosa para la abeja. ¿Por qué? Porque para que una abeja pueda producir 1 gramo de cera, necesita alrededor de 30 gramos de carbohidratos o de néctar, en este caso. Dependiendo del tipo de abeja, puede ser una cantidad menor o una cantidad mayor. En un trabajo que hizo Hepburn en 1986, él decía que las abejas necesitaban 6 gramos de miel para producir 1 gramo de cera. Sin embargo, ya en trabajos más recientes, entonces esa variación puede ir hasta 34 gramos de miel para producir 1 gramo de cera. Por eso las abejas solamente van a producir esa cera cuando realmente la van a necesitar. Y dentro de la colmena, ellas realizan depósitos muy pequeños alrededor de los alvéolos o de las celdas cuando tienen la disposición suficiente de néctar. Entonces van a hacer esos depósitos para después utilizarlos cuando sean necesarios. Sin embargo, esos depósitos son pequeñitos. Ya cuando nosotros vamos entonces a ver la parte ventral de la abeja, entonces aquí la vamos a empezar a ver desde la parte externa y nos vamos a ir adentrando poquito a poquito hasta llegar cómo es ese proceso de producción de la cera. Entonces, aquí en la imagen A, ustedes van a ver una escama de cera. Entonces, esta WS es la escama de cera y ustedes van a ver aquí alrededor la textura de la cutícula de la abeja. Entonces, esta estructura es un poco más rugosa y tiene presencia de pelos. Esto es dado alrededor, como se ve en la imagen B, del espejo de cera, que ese espejo de cera sería donde se van a proyectar esas glándulas y van a producir esa cera. Como les dije, entonces, esa cera va a salir de la abeja en forma líquida y cuando llega a este espejo de cera es el que le va a dar esa forma o esa delimitación a la escama y se va a solidificar para posteriormente la abeja poderla utilizar en su proceso de construcción de los panales. Pero detrás de esa cutícula o en la parte interna, entonces lo que nosotros estábamos viendo en el espejo de cera vendría a ser esta parte aquí superior. Ese espejo de cera entonces está constituido en la parte más central, más interna, por 3 tipos de estructuras, que sería la epidermis, que ustedes la van a ver aquí en la forma E, con la letra E. La F, que serían los cuerpos gordurosos o la gordura de la abeja. Y la O, que son los oenócitos, que son las células especializadas para la producción de cera. En realidad, los tres órganos, organilas, están relacionados con la producción de la cera.
Sin embargo, como ya les había dicho inicialmente, ese tipo de estructuras se van a modificar a depender de la abeja, de la edad de la abeja. Entonces, este trabajo fue desarrollado por Roth en 1927 y en él tomó diferentes abejas de diferentes edades. ¿Qué determinaron ellos? ¿O qué determinó él? En la imagen A, nosotros vemos que es una abeja que recién emergió. Entonces, ella todavía no ha desarrollado esas glándulas para la producción de cera. Entonces, la largura, la altura de la epidermis es menor, los cuerpos gordurosos son pocos y los ovenócitos son menores. Ya cuando ella tiene una edad un poco más avanzada, en torno a los 6 días, ya ha crecido un poco más. Sin embargo, todavía falta un desarrollo, un desenvolvimiento de esa epidermis, del cuerpo gorduroso y del ovenócito. Y en la imagen C, nosotros vamos a ver una abeja en torno a los 14 días, que ya está entre los 12 y los 18 días, que sería ese pico de producción de la cera. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esa epidermis, esas células de la epidermis se alargaron y eso ya vamos a ver más adelante qué es lo que contiene y permite también el paso de la cera constituida en los cuerpos gordurosos, que son las Fs, que ustedes ven que en relación a la imagen de la abeja recién emergida son mucho más grandes aquí, y la misma acontece con los ovenócitos. Entonces, ellos aumentan de tamaño y eso es lo que va a permitir la secreción de la cera. Una vez pasado ese tiempo, las abejas van a degenerar ese tejido y aquí ya es una abeja adulta que ya no necesita esa construcción de panales. Entonces, nosotros vamos a ver que se degeneraron totalmente esas estructuras. Sin embargo, las abejas pueden volver a regenerar esas glándulas, que es lo que acontece principalmente cuando ellas van a enjambrar. Cuando ellas enjambran, como ellas van a salir las abejas más adultas, entonces ellas van a retomar o van a de nuevo a reestructurar esas glándulas y va a regenerar ese tejido y va a permitir de nuevo la secreción de la cera. Perfecto. A ver, Sandra, vamos a hacer lo siguiente. Saludamos a las personas como hacemos siempre. Bueno. Así después continuamos con la charla. Bueno. Le damos la bienvenida a Natalia Novoa. Gracias por comunicarse. Mónica, le decimos que es por Facebook. ¿Sí? El Zoom está completo, así que, digamos, nos puede seguir por acá. Después tenemos a Edinson, saludos desde Tacna, desde Perú. Tenemos Marcelo Javier desde España. Gracias, Marcelo, siempre nos ves. Tenemos gente también de Oaxaca, ¿sí? Faustino, muchísimas gracias. Gente de nuevo, sí, Oscar, otra persona de Teruel que nos ve siempre, muchísimas gracias. Lucho, muchísimas gracias, de Perú, que siempre nos ves. Tenemos acá a Dave, gracias por seguir viéndonos. Hay muchos seguidores, ya quedamos con Giovanni, vamos a hacer unos certificados, así que van a tener que estar atentos sobre ese tema, vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Paola, otra persona desde Chile que siempre nos ve todas las conferencias. Gracias, Paola, por vernos hoy de nuevo. Juan García, te saludamos, muchísimas gracias por vernos. Ángelo Zapata, saludos desde Colombia. Tenemos gente de Bolivia, José, gracias por mirarnos. Gente de Guatemala. Tenemos gente de México, Rubén, gracias por mirarnos. Tenemos a Luis, también de Los Ángeles, Chile, gracias. Ecuador presente, gracias Kelvis. Desde Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Claudio, gracias por mirarnos. Gente desde Uruguay de nuevo, muchísimas gracias, Miguel, siempre también. Tenemos a Dominga también, que nos ve de Los Ángeles, Chile. Gracias por mirarnos. Tenemos saludos desde Ecuador. Marcela, que también que nos sigue siempre, pregunta. Muchísimas gracias. Después tenemos a Luis Enrique desde Ecuador. Gente de Bolivia. Johnny Miranda, gracias por vernos.
como siempre, Richard Vargas, gracias por vernos. Otro seguidor también muy fiel, Marcelo Vivas de Argentina, muchísimas gracias. Gente de Guatemala, bueno, vamos a ir presentándolos a todos, les decimos que escriban desde dónde nos están viendo, también que vayan poniendo like, que vayan publicando en distintas redes sociales esta charla porque es muy interesante. Recuerden de que es muy importante, lo han pedido, vamos a preguntarle a Alessandra el tema de adulteración, el tema de la cera. Hay cosas muy importantes que seguramente vamos a ir viendo en toda la conferencia que nos va a dar Sandra en el día de hoy. Por eso le pusimos de la A a la Z, porque vamos a preguntarle todo lo que se nos puede ocurrir y todo lo que tiene que estar relacionado con el tema de la cera de abejas. Así que bueno, Sandra, después seguimos saludando, a todos les decimos vayan poniendo like, que se lo merece Sandra, se lo merece Giovanni, así que continuamos con tu charla entonces. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí en esta fotografía, microfotografía, nosotros vamos a ver un corte transversal de la cutícula. Entonces en él nosotros vamos a ver que, ¿se acuerdan que la epidermis aquí se alargaba en la medida que la abeja se iba volviendo más eficiente para la producción de cera o iba desarrollando sus glándulas? Ese alargamiento se da para permitir el paso de unas estructuras que se denominan microtúbulos o fragmentos. Esos microtúbulos y fragmentos que ustedes ven aquí son los que van a permitir o van a favorecer el paso de los componentes que van a formar la cera desde los cuerpos gordurosos y los oenocitos a través de la epidermis, generando nuevos compuestos para salir finalmente a la epicutícula, que aquí va a tener una parte exterior y una parte inferior. Entonces, ya haciendo un corte longitudinal, nosotros vamos a ver lo siguiente. Esta sería la célula de la epidermis, la célula que va a contener un núcleo, una mitocondria, una traqueola. Esas traqueolas son necesarias para la oxigenación de esas células y permitir el correcto funcionamiento. Y todas estas Bs que ustedes ven aquí son agrupamientos de filamentos o microtúbulos. Cada uno de estos agrupamientos puede tener en torno de 75 a 100 filamentos o microtúbulos. Y esto tiene unas dimensiones muy pequeñas, que son en relación de 1300 a 3000 angstrom. Esas son medidas que se utilizan para moléculas o átomos que son muy pequeñitas. Entonces, todos estos agrupamientos van a ser entonces no solo uno, sino varios en cada una de las células, lo que va a permitir ese paso de la cera líquida. Aquí entonces ya vamos a ver cómo sería entonces ese proceso. En la parte de abajo vamos a tener los ovenócitos y los cuerpos adiposos, que aquí se ven un poco oscuros, y la cera va entonces a salir, en forma líquida, va a pasar a través de esos microtúbulos y va a salir a la superficie, y en la superficie ya pasa de ser estado líquido, a estado sólido, formando la escama de la cera. Aquí entonces este trabajo que fue desarrollado por Hugo, en él demuestra aquí una abeja de 6 días. Entonces aquí ya se están desarrollando los cuerpos gordurosos, los oenócitos, y aquí ya se están comenzando a formar los microfilamentos y abriendo algunos espacios. Sin embargo, en este tipo de estructuras, entonces tanto los oenócitos como los cuerpos gordurosos van a tener, digamos que ciertas especificaciones. Los cuerpos gordurosos van a tener el retículo endoplasmático rugoso, que es un tipo de organela que está dentro de la célula, que va a hacer la síntesis proteica. Los compuestos proteicos que tiene la cera son desarrollados por los cuerpos gordurosos o adipocitos, que también se llaman, y los oenócitos tienen retículo endoplasmático liso, que es lo que va a hacer esa síntesis lipídica. Y esa unión de eso es lo que nos va a permitir entonces la cera. Aquí como lo vemos ya en una abeja que tiene más o menos 12 días, ustedes van a ver que la deposición de grasa es mayor de los cuerpos de adiposos, y esto ya va a tener aquí una presencia mayor de microtúbulos, que es lo que va a permitir entonces esa secreción de cera en nuestras abejas. Entonces,
Abejas que tienen menos de 12 días, ellas hasta ahora van a estar desarrollando ese tipo de glándulas, y abejas mayores a 18 días, ellas ya van a empezar a degenerar esas glándulas, pero esas, como ya lo dije inicialmente, pueden regenerarse en un momento en que la abeja lo necesite. Y esa secreción está muy relacionada, entonces, no solamente con los ovenocitos, sino con la glándula epitelial. Entonces, en el trabajo que hizo Boyne en 1965, entonces él determinó que en la medida que el ovenocito iba creciendo en diámetro, cuando digamos él iba alcanzando unos 50 micrómetros, la glándula de la cera también iba ganando aquí una altura. Entonces ya estaba en torno de 135 micrómetros. Y esa relación constante es lo que permite entonces la alta producción de cera. Y aquí, en el mismo experimento que hizo Boyne, él hizo una prueba de abejas que eran jóvenes, pero ya digamos 18 días pasadito, que todavía tenían los ovenocitos un poquito grandes, y ellas cómo conseguían volver a retomar la producción de cera si era necesario. En el experimento las obligaron, por así decirlo, a construir esos cuadros, la necesidad de construirlos. Entonces ellas se regeneraban más rápidamente porque eran más jóvenes en relación a las otras, y las más adultas, más de 20 días. Entonces, mismo teniendo los ovenocitos pequeños, con el paso del tiempo, yo aquí voy a correr esto para que se pueda ver, con el paso de los días, entonces ellas conseguían aumentar ese tamaño de los ovenocitos y recuperar su forma, no de la misma manera cuando estaban en el pico, pero sí les permite producir cera. Bueno, esto se trabó, Perfecto. pero entonces aquí yo voy a continuar hablando. En la siguiente nosotros íbamos a ver la composición de la cera. Esa composición de la cera está principalmente dada por material lipídico. Ese material lipídico está compuesto por monoésteres en su principal composición, por dioésteres, por poliésteres, y todos esos compuestos también van a tener algunos componentes proteicos. En total, en la cera se han descrito más de 300 componentes y se dice que todavía faltan varios por descubrir. ¿Por qué? Porque esa cera está muy relacionada con el ambiente y con todo lo que se está organizando. Entonces, cuando se va a evaluar esa cera, entonces es muy importante hacerles los análisis de laboratorio con los cuales nosotros vamos a poder determinar esa composición. Sin embargo, también una de las cosas que se puede ver con las glándulas o con la producción de cera es que en general la cera va a tener menos de 3% de agua. Entonces, eso es lo que permite es una de las características que va a tener la cera cuando es en el momento de ser evaluada. Aquí no vamos a tener la imagen, pero entonces, ¿cómo es que las abejas van a construir esos cuadros de cera? Entonces aquí... ¿Quieres probar si...? Voy a parar la de presentar. Dale, y yo voy saludando a las personas acá con Giovanni, ¿sí? Así llegué a ya la composición. ¿Ahora sí se ve? No, porque te has desconectado, así que conéctalo de nuevo. Igual nosotros vamos a saludar a Oscar Medina, gracias desde Colombia, de vernos. Muchas gracias, Eugenio, desde Costa Rica. Tenemos más gente de Colombia que nos sigue viendo. Saludos desde Colombia, muchísimas gracias. Gente desde también Colombia, bien, perfecto. Y hoy hay gente más de Colombia, a ver la gente de otros países, si nos saludan, si les ponen like, si nos recomiendan. Ahora sí, empieza a aparecer acá Luis desde Jan, Uruguay, muchísimas gracias. Venimos Colombia, vienen fuertes los colombianos hoy, parece que están por todos lados, ¿sí? Hoy Sandra tiene muchísimas personas y Giovanni también. Hicieron un trabajo para que los vean todos los de Colombia. Muy, muy bien. Tenemos gente desde Chincha, Perú, Mimi. Aparece gente de México, Eric. Gracias por mirarnos. Tenemos a la gente de Arequipa, Perú. Daniel, muchísimas gracias también por mirarnos. No nos podemos olvidar, sí, aparece ahora, ven, empieza a aparecer Marcos desde Sucre, Bolivia. Aparece Cristian desde Perú, muchísimas gracias.
aparece Santa Cruz, Bolivia, bien, Bolivia también están apareciendo todos los países, como hacemos siempre. Tenemos acá a Lionel, muchísimas gracias desde Honduras, siempre también nos ven. Como siempre, mi señora nos sigue desde acá, desde al lado de la habitación de al lado de vernos, gracias por vernos. Tenemos gente de Lima, Perú. Dave, que es de Arequipa, Perú, muchísimas gracias. Gente de Chile. Bueno, bien, venimos bien con todos. Muchísimas gracias. La verdad, los vamos a ir mencionando. Vamos a seguir con el tema. Ahí te habilito y bueno, continúa entonces, Sandra. ¿Se está viendo la presentación? Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces aquí era como mostrarles una imagen en resumen. Aquí sería entonces todo el componente de la producción de cera. Entonces en la parte superior vamos a tener la escama de cera, el espejo de cera, que es la parte de la cutícula donde va a salir esa cera. Y aquí vamos a ver la célula epitelial que contiene los microtúbulos, que son los que van a transportar esa cera. Y en la parte de abajo van a estar los zoonócitos y los cuerpos gordurosos, que van a ser los que van a producir esa cera. Además van a tener algunas que son las traqueolas, son las que van a oxigenar este tipo de células para la producción. Ay, Jesús, se paró de nuevo. Bueno, vamos a seguir hablando. Entonces, como les decía, la producción del cuadro, o para ellas comenzar a hacer el cuadro, la escama es más dura, más resistente que la cera ya en el alvéolo. Entonces, lo que hacen las abejas es lo siguiente. Ella va a salir de su parte ventral, va a salir la escama, y ella con el par de piernas, del tercer par de piernas, ella va a coger esa cera, esa escama, lo va a pasar al segundo par de piernas, del segundo par de piernas al primero, y de este lo pasa a sus mandíbulas. Ya en sus mandíbulas ella le va a anexar una serie de enzimas salivares que son las que van a permitir ese movimiento o esa maleabilidad de la escama de la cera. Porque ella al adicionar esas enzimas van a migrar un poco las características que tiene la abeja en relación a la producción de esa cera, y eso le va a permitir esa maleabilidad de la escama ya en forma, digámoslo así, que en forma de cera, y eso le va a permitir entonces construir ese alvéolo. Pero ¿cómo es que ellas van a construir ese alvéolo? Inicialmente la construcción del alvéolo va a ser en forma circular. Ellas Giovanni, no van a comenzar a hacer en forma de hexágono. ¿Quieres probar, Giovanni? De pasar, ¿es esta la filmina? Ahí está compartiendo la mía. A ver, estoy con la tuya, Sandra, estoy la que dice construcción. Exactamente, sí, entonces sí. Entonces, como les decía, aquí si nosotros acercamos, aquí ustedes pueden todavía ver que se diferencian algunas escamas, no es totalmente diferenciada, pero sí se alcanza a notar. Y este alvéolo es de pocas horas de construido, entonces él va a tener un color más blanco transparente y se alcanzan a ver las escamas, y en la medida que ellas lo van compactando, por así decirlo, es que va a tomar esa forma de hexágono. Este es un trabajo que desarrolló Kari Holo y colaboradores en el año 2013, en el cual se da entonces a ver cómo es ese proceso de construcción del alvéolo. Y una de las cosas importantes que mucha gente a veces no notamos o no se nota es la forma de Y que está al fondo del alvéolo. Esa forma de Y es digámoslo así, la espalda del alvéolo que está del otro lado del cuadro. Entonces, si nosotros le diéramos la vuelta al cuadro, pues este alvéolo allá del fondo tendría la Y invertida cuando lo viéramos al fondo. Entonces, cuando se hace la lámina de cera, nosotros siempre tenemos que ver que cuando se va a estabilizar o cuando se va ¿cómo se dice?, a organizar bien el volador, tenemos que darnos cuenta que por un lado la Y vaya a quedar en el centro del alvéolo del otro lado. Y algunas personas dicen, bueno, pero entonces si casualmente nos quedaron los dos Ys de la misma forma, pues un trabajo que hizo Wiman en 1866, hace bastante tiempo, él determinó que las abejas, cuando notaban que los alvéolos tenían esa Y
invertida, ellas la podían invertir. Entonces, las abejas, ellas notan cuando el cuadro está algo mal y ellas consiguen retomar esa Y de manera que quede correcta. Esos alvéolos, sin embargo, ellos van a tener una leve inclinación, más o menos de 60 grados, que es lo que va a permitir ese almacenamiento de la miel sin que se derrame. Y además de almacenar bien la cría, por eso cuando se hace la colecta de colonias silvestres es muy importante mantener la posición de los panales de la misma forma que estaban en el lugar donde lo colectamos. Es decir, nosotros la parte de arriba tiene que quedar en la parte de arriba del cuadro y no darle la vuelta, porque es una de las cosas que más se falla al principio, porque al no determinar esa posición, lo podemos voltear, por así decirlo, y queda la parte de abajo, la parte de arriba, y eso va a darle la vuelta al ángulo de inclinación que tiene, lo que en cría va a terminar ahogando a las crías y esa miel se va a escurrir y después cuando vamos a ver el enjambre que se colectó o la colonia silvestre que se colectó, pues va a estar prácticamente, probablemente muerta y llena de melcocha o bien desorganizada porque el cuadro ha perdido su direccionalidad. Entonces es muy importante mantener esa direccionalidad en las colmenas, en las colonias, perdón. Bueno. Aquí no sigue pasando, no sé si Giovanni quiere colaborarme ya a pasarla. Giovanni, la próxima. Entonces, bueno, mientras, no sé si yo no la voy viendo, eso. Ahí vamos después como, ¿por qué las abejas van a construir esos hexágonos y no otras formas dentro de la colmena? Entonces, una de las características que se tiene en los análisis que se hacen con hexágonos es que, según varios análisis científicos que se han desarrollado con fórmulas matemáticas, esa forma de hexágono es la forma más eficiente de manejar tanto el espacio como el material. Es decir, cuando construyen ellas en forma de hexágono, ellas van a tener un mejor uso del espacio y van a utilizar menos material aprovechando ese espacio. Si ellas hicieran la construcción en octágonos, como en la imagen de la esquina superior, ustedes van a ver que van a quedar espacios vacíos, y esos espacios vacíos sería un desaprovechamiento del espacio, al igual que fuera con pentágonos, la imagen del medio a la izquierda, o en círculos, como la imagen inferior del cuadro. Entonces, ese aprovechamiento de espacios, ellas lo van a retomar con la forma de hexágonos, y muchos dirán, bueno, pero entonces podría hacerlo o en triángulos o en cuadrados, que también ahí no va a haber un desaprovechamiento de espacio. Pero si nosotros vemos aquí, el espacio interno aquí es menor, entonces no estaría aprovechando el espacio. Y aquí es mayor. Bueno, sí, es mayor, pero esa disposición de cuadrado hace con que la abeja necesite más cera para construir. Por lo tanto, ella opta por la construcción en forma de hexágono, que es la más eficiente. Además del ahorro de cera, esta estructura permite una mayor resistencia del cuadro, del panal. Un panal de estas abejas puede almacenar hasta 7 kilos de miel, entonces es un peso muy grande que se va ¿cómo se dice?, a soportar por esa estructura que está. Además, si nosotros vemos en la colonia, siempre la miel o el alimento va a estar almacenado o en la parte superior o en las laterales de ese panal. ¿Por qué? Porque estas estructuras son más resistentes. En la medida que se va llenando el panal, por así decirlo, ella ya consigue ir almacenando la miel en todo el espacio del panal. Pero principalmente ella va a empezar por la parte superior, que es la más resistente del panal. Además de esa estructura servir para resistencia y para ahorrar espacio, ellas sirven para la comunicación dentro de la colmena. ¿Cómo es eso? Ese tipo de estructura permite que cuando una abeja forrajera o una abeja que está en campo llega a la colmena, ella va a querer reclutar nuevas forrajeras o nuevas camperas que van a salir a colectar el recurso. Para ello, ella va a hacer una danza. Y esa danza va a producir una serie de vibraciones. Esas vibraciones son transmitidas a través de los panales y eso es lo que va a permitir que abejas que estaban distantes
puedan sentir esas vibraciones y puedan viajar o transportarse hasta donde está la abeja que está haciendo la danza y comenzar el paso de alimento de boca a boca, que se denomina trofalaxia, y así ver la danza y conseguir determinar dónde está el recurso que ella está diciendo para ir a colectar. Entonces, esa comunicación es muy importante. Y otra parte de comunicación es que como las abejas están en constante movimiento dentro del panal para alimentar la cría, para depositar alimentos o para reconstruir los cuadros, ellas van dejando sus olores. Cuando ellas van dejando sus olores, entonces eso es lo que permite entre las abejas reconocer a miembros de la misma colonia. Cuando una abeja llega, se pierde, a veces porque las colmenas están muy cerca, que se denomina drifting en inglés o deriva. Eso es lo que genera que a veces la abeja llegue a otra colmena y ella, como no tiene ese olor, no es reconocida por los miembros de la colonia y puede ser atacada. Si la abeja, por una serie de comportamientos, se deja revisar y proporciona alimento, ella puede ser acepta. De lo contrario, ella va a ser asesinada por las otras abejas porque es considerada un intruso dentro de la colonia. Y otra de las funciones de estas estructuras es la termorregulación. Cuando estos panales están así en forma de hexágonos, es más fácil distribuir el calor dentro de la colmena. Entonces, eso nos va a permitir tener una mejor termorregulación por parte de las abejas. Generalmente, en el centro de la colmena, que es donde está la cría, va a estar en torno de 36 grados y en la medida que va hacia las laterales, principalmente hacia la piquera, va a estar en torno de 32 grados. Y esta disposición del panal es lo que va a permitir a las abejas ayudar indirectamente en la termorregulación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya son como algunos datos que se tienen. Entonces, un panal de la medida de la colmena Landstrom va a tener en torno de 100 gramos de cera. Y para esos 100 gramos de cera, pues 1 gramo de cera construye aproximadamente 20 centímetros cúbicos. Una colonia, de aproximadamente 30.000 abejas, ella va a necesitar un espacio de 2.5 metros cuadrados. Entonces, para ello, ella va a necesitar una gran cantidad de abejas que tengan la edad suficiente y el flujo de néctar para conseguir construir este tipo de cuadros. Sin embargo, ese tipo de panales va a variar dependiendo de la especie. Por ejemplo, la Apis dorsata, que es una abeja mayor, cuando nosotros vemos principalmente en videos, no sé si ustedes han visto esos videos que solamente es un panal enorme que está generalmente en acantilados o en rocas, esos panales grandísimos solamente es un panal, es un comportamiento de la Apis dorsata. Ella solamente va a hacer un panal y lo va a hacer en espacios abiertos. En cuanto a la Apis, ella va a preferir espacios, si bien que ya estén oscuros o que sea un espacio cerrado principalmente para hacer su construcción y va a hacer varios de esos panales. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos factores que van a determinar esa producción de cera? El principal factor va a ser el flujo de néctar. Entonces, aquí, no sé si Giovanni me podrías colaborar con la diapositiva 15. ¿Por qué el flujo de néctar? Entonces, mientras Giovanni la pasa a la diapositiva 15, yo les voy explicando. El flujo de néctar es principalmente un alimento energético. Ese néctar va a contener 3 carbohidratos, que son la sacarose, la glucose y la fructose. Esos carbohidratos son los que las abejas van a aprovechar para construir es la anterior, es más para atrás, es la que va a aprovechar para construir ese cuadro. Como ya habíamos dicho, entonces la cera tiene más de 300 componentes. Los principales componentes de ellos van a ser los componentes lipídicos. Es la 15, Giovanni. Esos componentes lipídicos, entonces, van a tener muchos carbonos. Entonces, esos carbonos van a necesitar una gran cantidad de material energético para poder construirlo. Entonces, si nosotros, bueno, ahí cuando yo, en la imagen anterior, muy anterior, entonces nosotros vamos a ver como una serie de zigzag, que es uno de los, esa es. Exacto, esa, la 15.
La 15. La serie zigzag, esto es solo un compuesto, que es ácido palmítico. Ese único compuesto, no me acuerdo si es el ácido palmítico, bueno, ese único compuesto, ustedes van a ver que cada una de estas puntas equivale a un carbono. Es decir, algunos de los componentes de la cera van a tener hasta 54 carbonos, un solo compuesto. Entonces, ella va a necesitar de mucha cantidad energética, que es dada por la glucosa y la fructosa. Entonces, para ellas construir esa cera van a necesitar principalmente de material energético. Pero para desarrollar las glándulas tenemos que recordar que ellas van a necesitar del proteico. Entonces, para desarrollar las glándulas, que las abejas consigan desarrollar sus glándulas, vamos a necesitar proteico, principalmente por pan de abejas. Y para construir los cuadros vamos a necesitar un flujo de néctar. Ahí ya podemos retornar a la diapositiva que teníamos de flujo de néctar, por favor. Eso aquí. Pero para tener también esa construcción, las abejas necesitan tener otros estímulos, además del flujo de néctar. ¿Cuáles son esos otros estímulos que ella necesita? Es la cría abierta. ¿Por qué? Esa cría abierta es la indicación de que la abeja, de que la colonia tiene reina y que esa reina está haciendo postura. Eso es un estímulo que las abejas tienen para construir los panales. ¿Por qué? Porque si la reina está haciendo postura, muy probablemente va a ir ocupando espacios y van a necesitar construir más para que la abeja continúe haciendo esa postura, la abeja reina. Entonces, esa cría abierta y la presencia de reinas es lo que también va a influenciar la construcción de los panales. Si una colonia llega a perder su reina, por mucho flujo de néctar que tenga, ella no va a hacer ninguna construcción de panales. La temperatura también es otro factor que va a influenciar la producción. Una temperatura menos de 15 grados no van a construir panales. Las abejas generalmente van a comenzar a construir los panales cuando la temperatura ambiente esté a más de 15 grados. Entonces, es para tener en cuenta en la que vamos a hacer una producción de cera. Y la presencia de polen, que como lo dije inicialmente, es muy determinante para que las abejas operarias desarrollen sus glándulas y consigan hacer esa producción de cera. Siguiente, por favor. Bueno, muchas de las personas a veces no cambian, que es los cuadros viejos, panales viejos dentro de la colmena. Y ahí todavía hay una discusión. Hay algunos autores que relatan que en la medida que el cuadro se va haciendo más viejo, como es en el caso de la investigación que les estoy mostrando, de Kripskov y Lechev en 1995, en el experimento que ellos hacen, ellos demuestran que en la medida que va pasando el tiempo, el diámetro del alvéolo y el grosor del panal y el volumen del alvéolo se va a ir reduciendo. ¿Por qué? Cuando una cría nace, ella va a dejar una capa de seda que utilizó, porque es un insecto, entonces al hacer su metamorfosis, ella va a hacer una capita de seda para terminar su proceso de desarrollo. Esa capita de seda va a estar ahí. Ellas también van a tener una deposición y para recuperar esa célula o para volver a utilizar ese alvéolo, ellas la van a recubrir con propóleo para evitar algún tipo de enfermedad o para ser más limpias en ese sentido. Entonces, esa deposición de cera, esa deposición de seda y la deposición de propóleo van a ir aumentando el grosor del panal. Otro de los factores que también va modificando ese panal es porque las abejas apis, ellas reutilizan el mismo alvéolo para cría y para alimento. Entonces, en un alvéolo ella una vez puede almacenar cría, otra vez puede almacenar alimentos, sea miel o sea pan de abejas, caso que no acontece en las abejas nativas. Entonces, ese tipo de comportamiento hace con que en una colmena una colonia de manera natural, el cuadro pueda ser reutilizado hasta por 50 años, sin que tenga ninguna repercusión así si se continúa utilizando de manera natural, de manera silvestre. Ahora, cuando estamos en producciones, se recomienda cambiarlo cada 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros estamos en un ambiente que nosotros no controlamos totalmente. Y la abeja va a estar recolectando polen y va a estar recolectando néctar que probablemente va a estar en estos momentos
con algún tipo de agroquímico o producto agropecuario. Entonces, ese tipo de productos, la cera los almacena y los absorbe, por así decirlo. Entonces, es más propenso a que se nos intoxiquen nuestras abejas. Entonces, es muy importante hacer ese cambio de panales, además de que puede tener otro tipo de enfermedades, principalmente lo que americana, que nosotros acá en Colombia no es tan relatada, algunos ven poquitos, y entonces es muy importante hacer ese cambio para evitar ese tipo de enfermedades y para evitar ese tipo de compuestos químicos. No tanto solamente por las abejas, sino también porque esos compuestos van a ser transmitidos de nuevo si la abeja va a almacenar ahí miel. Entonces, si vamos a recolectar esa miel de un cuadro viejo, además de que se van a tener más propensa al cambio de color, porque el cuadro también está más oscuro, entonces también la composición de la miel se puede ver afectada por algún tipo de agroquímico que la cera haya absorbido. Entonces aquí les voy a mostrar entonces cómo sería el efecto de tiempo según el trabajo que hizo Krzysztof y Lechev en 1995. Entonces, en el del día, hasta el primer año, la cera va a tener un color amarillo y el volumen en centímetros cúbicos, va a estar en torno de 0.282. El grosor del panal es en torno de 0.22 milímetros, el diámetro del alvéolo es de 5.42 milímetros, entonces ustedes aquí pueden notar que es de una abeja europea. Nuestras abejas africanizadas, ellas van a estar en torno de 4.9 milímetros y la abeja va a tener un peso de 123 miligramos. El porcentaje de cera, si llegásemos a extraer esa cera de ese panal nuevo, es en torno del 86 al 100% del rendimiento, cuando es un panal nuevo. En la medida que se va aumentando los años de utilización, entonces entre el año 2 y el año 5, ya ese color va a ser un marrón. El tamaño del alvéolo va a disminuir de 0.282 centímetros cúbicos a 0.269 centímetros cúbicos. Y el grosor va a aumentar de 0.22 milímetros a 0.40 milímetros. Esto también va a hacer con que si aumenta el grosor, se disminuya el diámetro del alvéolo de 5,42 a 5,26 milímetros y por tanto el peso de la abeja de 123 a 120 miligramos. Esas abejas son las que van a nacer de ese cuadro, a emergir. Y el rendimiento de cera ya va a disminuir al 60%, caso se utilizara cera de estos cuadros. Y digámoslo ya en el año 13, de 13 a 15 años, ya el cuadro va a estar negro, totalmente negro. El diámetro va a estar de 5.21, cuando comenzó era 5.42 milímetros, entonces va a disminuir bastante. Y el peso de la operaria estaría en torno de 106 miligramos. Entonces, en el trabajo que ellos presentaron, ellos dicen que en la medida que los cuadros se van haciendo más viejos, los alvéolos van disminuyendo volumen y diámetro, por lo cual la abeja va a ser menor. Sin embargo, existe un trabajo que dice, la verdad no lo publiqué aquí, pero hay un trabajo en el cual dice que la abeja recompensa ese diámetro estirando más la cera. Entonces ustedes van a ver que digamos que la altura de esa celda va a ser menor y en la medida que ella va viendo que se va disminuyendo ese diámetro, ella la va estirando más y eso compensaría un poco esa disminución de diámetros. Pero el trabajo no lo terminé de leer, no lo publiqué aquí, pero sí existe también ese trabajo. Entonces es más como un tema de ir observando, pero recomendable en general es que cada año se debe cambiar por lo menos el 20% de los cuadros de la colmena y no dejar más de 3 años un cuadro dentro de la colmena. Siguiente, por favor. Sandra, ahí mientras que Giovanni lo estaba cambiando, cuando tú te refieres al cambio, ¿es el cambio en cámara de cría o en alza melaria también? ¿Cómo trabajas tú? ¿Haces en el alza melaria? Te escucho. En el alza melaria se recomienda cambiarlos cada año, porque como ella está en constante utilización directamente con miel y no sabemos los compuestos que tenga esa miel, entonces sería recomendable cambiarla cada año. Pero 2 años también no está mal, pero lo ideal es no llegar a los 3 años para cambiar este tipo de cera en alza. Y en cámara de cría no pasar de los 3 años. Perfecto, muchas gracias. Continúa entonces. Bueno, ya cuando nosotros queremos hablar sobre el rendimiento que nos va a dar un cuadro de cera que vamos a reutilizar,
depende mucho del método que utilicemos y del tipo de panal que utilicemos. Recordemos que con el paso de los años se va a disminuir esa capacidad de rendimiento de la cera. Entonces, en la medida que nosotros vamos a reutilizar cuadros más viejos, a más de 5 años, pues esos cuadros nos van a rendir menos. Ese rendimiento está en torno del 30 al 50%. Recordemos que los cuadros que son nuevos, que tienen menos de un año y que todavía tienen la cera amarilla, ellos pueden rendir un 100%. El método está directamente relacionado porque cuando se utiliza excesiva cantidad de calor, es decir, más de 80 grados centígrados, lo que hacemos es quebrar esas moléculas de la cera y el rendimiento se disminuye. Además de que el rendimiento se disminuya, se pierden algunas de las propiedades y vamos a tener una cera que probablemente si la vamos a hacer en lámina, ellas no van a estirar después. ¿Por qué? Porque ya la cera perdió algunos de sus componentes, entonces no es recomendable utilizar altas temperaturas cuando se va a trabajar en la cera. Lo máximo es trabajar con 80 grados de temperatura la cera y generalmente el método, pues principalmente lo utilizan en baño María, en el cual se recomienda que no vaya a sobrepasar los 90 grados centígrados el agua. Y ya los métodos más tradicionales, que son los que se utilizan el derretidor solar, que pues en el derretidor solar la temperatura ya está más ligada a la relación del sol directamente, pero que ella probablemente no va a superar los 100 grados, entonces va a ser una temperatura ideal para el procesamiento de la cera. Entonces ese rendimiento va a estar muy directamente relacionado con el tipo de manejo que se utilice, de método que se utilice para la extracción y el tipo de panal que se utilice para la extracción. Siguiente, por favor. ¿Qué usos se dan actualmente? Bueno, dentro de la colmena, ellas la van a utilizar para almacenar la cría, para almacenar el alimento y para tener en la cría. Ya en nuestro ámbito, principalmente se va a utilizar en la industria, principalmente en industrias de ceras, de láminas, de pinturas. También es utilizado en la industria de la música para hacer instrumentos. En pinturas también es bastante utilizado. Acá en Colombia, en parte de instrumentos, que una de las cosas que conocí solamente cuando fui a San Jacinto, es que es utilizada para realizar las gaitas de San Jacinto, que son muy conocidas allá en el área norte del país. Entonces, esa lámina es utilizada para, esa cera es utilizada para hacer las gaitas que tienen allá como instrumento musical. En la industria del alimento se utiliza bastante. No sé si ustedes han visto el queso que utilizan que lo recubren con cera para permitir una maduración. Entonces, es bien utilizado en la parte de alimentos, en la parte cosmetológica y en la parte de farmacología. Entonces, también otro de los usos más importantes que se daban en la época antigua, inicialmente, era por las iglesias. En las iglesias, antes de que se conociera la parafina, la ley de la iglesia era que las velas o los velones que tuvieran dentro de la iglesia tenían que ser 100% cera de abejas. Ahora, con el conocimiento de la parafina, algunas de las iglesias habilitan o permiten que el 50% sea de parafina y el otro 50% tiene que ser de cera de abejas. Entonces, es una de las industrias que se utiliza bastante y de las que todavía se mantiene esa utilización. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son esas características que podemos evaluar sin necesidad de tomar la cera en un laboratorio? Entonces, una de las principales características que nosotros vamos a tener, entonces va a ser ese color. Pero ese color tampoco es determinante de que sea una cera adulterada. Es más una idea de que la cera ya es un poco más vieja, pero no que esté adulterada. Ese color generalmente va a ser entre amarillo o amarillo ocre. El olor es un olor parecido a la miel. Y cuando uno la mastica, la cera original, ella no se va a pegar a los dientes. Entonces uno puede coger un pedacito de cera, si no sabemos si está adulterado o no, y masticarla. Si se intenta pegar a nuestro diente, significa que la cera tiene algún tipo de componente que no es natural en ella. Entonces, masticarla y que no se pegue es uno de los principales test que se hace. Otro test que se puede hacer es que podemos coger la lámina y doblarla. Nosotros la doblamos y ella no se va a quebrar. Si esa lámina tuviera parafina, muy probablemente se va a quebrar y eso nos va a dar un tipo de que la cera está adulterada. Otra de las cosas que se hacen es amasarla y al amasarla ella se va a tornar plástica.
Cuando esa cera tiene una presencia de parafina, ella se va a tornar más quebradiza. Y además, cuando tiene parafina, al calentarla, va a tener un cierto aroma a petróleo. Entonces, esa es una de las cosas que se puede ver. Y con otro tipo de resinas, podemos ver es que se vuelve más chiclosa, más pegajosa, y la cera natural, ella no tiende a pegarse a nuestras manos. Otra cosa que se puede hacer es cuando se corta con un cuchillo, vemos que no es tan fácil cortarla. Ella va a tener un cierto grado de resistencia a ese cuchillo y generalmente cuando se corta, ella va a hacer es un tipo de espiral. Entonces, cuando pasamos el cuchillo, la cera va a ir haciendo un tipo de espiral y si ella tuviera algún tipo de alteración, cuando le pasáramos ese cuchillo, lo que iba a hacer era quebrarse. Entonces, esos son algunos de los análisis que nosotros podemos realizar y que nos permiten ver si la cera está adulterada o no. Siguiente, por favor. ¿Te puedo hacer una consultita acá? Más allá, sí, claro. Porque después seguramente los apicultores que están viendo la charla lo van a hacer, pero bueno, me quiero adelantar. Hablaste sobre adulteración con parafina. Yo he recorrido muchos países y me he encontrado que la adulteración también lo hacen con cera vegetal y hasta con grasa de animal. Por eso a mí muchas veces hay apicultores que me dicen, cuando abrí el paquete, compré en cierto lugar cera de estampada y cuando abrí la bolsa sentí un olor rancio o feo. Entonces yo siempre les dije, es muy raro que la cera pura o cera con un poco de parafina te dé ese olor. Lo más probable es que lo hayan adulterado con grasa animal. ¿Tú has hecho algún estudio? ¿Lo tienes acá? ¿Qué has escuchado sobre ese tema de la adulteración con cera vegetal o con grasa animal? Sí, muchas veces cuando ese es uno de los test que se puede hacer cuando uno, lo que les decía, cuando uno moldea esa cera, la calienta con la mano, cuando esa cera tiene una presencia de grasa, además de que el olor va a salir, el olor a grasa de sebo, que es un olor característico, también va a ser más pegajoso, cosa que no acontece Sí, cuando la cera es totalmente natural. aceite, te queda como aceite en la mano. Va a ser, exactamente, va a ser un poco más. En cambio, la cera ya va a tener una textura seca, la mano le va a quedar uno como seca y no se va a pegar. Y el olor de la cera es muy característico, tiene un olor característico como a miel. Porque muchos apicultores dicen, la abeja no me acepta la cera, ¿sí? Y bueno, muchas veces es por el grado de estiramiento o bautizar esa cera estampada hace que mismo la abeja lo rechace. O en otros lados que le genera como un doble panal, no utiliza la cera estampada, sino que deja una separación porque es impresionante con el grado de adulteración que debe tener que la abeja ni lo resiste. Y a veces también se puede notar cuando nosotros dejamos la cera al ambiente. Digamos, uno deja la lámina a temperatura ambiente y si esa lámina se deforma es porque esa lámina tiene algún tipo de adulteración. La cera a un ambiente natural, a temperatura natural, ella no tiende a deformarse, cosa que sí acontece cuando las láminas tienen algún tipo de adulteración. Perfecto, vamos a seguir saludando, así seguimos, ¿sí? Tenemos gente de Bolivia, habíamos dicho, tenemos gente de Colombia, ¿sí? Seguimos con gente de Cochabamba, Bolivia, muchísimas gracias, porque hay muchísima gente, ¿sí? Tenemos de Santo Domingo, Ecuador, tenemos a Raimundo, yo ya lo iba a llamar a Brasil y le iba a decir, Raimundo, qué raro que hoy no estés conectado, muchísimas gracias por vernos en todas las conferencias, ya sos un amigo del equipo de Apicultura Sin Fronteras, ¿sí? Saludo Josué desde Córdoba, Colombia. Tenemos acá, tenés un piropo, digamos, siempre te halagan, así que, digamos, supongo que no es ni para Gracias. Giovanni ni para mí. Saludos desde Argentina, muchísimas gracias. Tenemos saludos desde Colombia. Tenemos acá
a Cristian que dice que siempre nos ve, es verdad, te tenemos siempre agendado de que ves todas nuestras charlas. Eric, muchísimas gracias por vernos. Tenemos a Horacio de Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias. Le decimos a todos, vayan poniéndoles like a Sandra porque está dando una linda charla, ¿sí? Así que bueno, saludos desde Popoyán, Colombia. Tenemos a gente de Carlos Ríos, ¿sí? Saludos, muchísimas gracias por vernos. ¿Sí? A Rodolfo Smith de Recife, Buenos Aires. Creo que es un gran estampador de cera, si no me equivoco, Rodolfo, si puedes escribirnos, si es así. Después tenemos gente también de Chile, gente de Perú, gente de La Pampa, muchísima gente tenemos, la verdad. Estoy con el cursor arriba de todo y hay un montón de comentarios. Les agradecemos a todos por lo que nos están escribiendo, ¿sí? Así que la verdad te felicito, Sandra. Hoy está a pleno el Zoom, a pleno Facebook, y bueno, hay muchísima gente que sigue escribiendo. Escriban desde dónde es, de dónde son, así los saludamos. Y bueno, y continuamos entonces, Sandra, ¿te parece? Y después seguimos saludando a las demás personas. Bueno, entonces ya entrando en tema de producción, cuando nosotros entramos a ver cómo está a nivel mundial, nosotros nos podemos dar cuenta que los países que más exportan miel son China, China, Estados Unidos y Alemania, con más de 553 mil millones de dólares. Entonces es una producción muy alta. Y después tenemos a Brasil, Argentina, aquí a nivel de América, ¿no? Brasil, Argentina, Colombia, Chile, con alrededor de 2.355 a 4.711 millones de dólares. Y una de las cosas que uno ve aquí, uno diría, bueno, entonces Estados Unidos y Alemania, ellos son grandes productores de cera, pero no, es una cifra de lo que ellos exportan. Pero cuando nosotros vamos a ver las cifras de importación, entonces nosotros podemos ver, ahí no estaban, pero yo por aquí las tengo, nosotros podemos ver que Estados Unidos es el principal importador de cera en el año 2019, donde importó 26 mil millones de dólares de cera, y seguido de Alemania. Entonces, ¿qué quiere decir? El negocio de Estados Unidos y de Alemania no es que ellos sean los máximos productores de cera. Lo que ellos hacen es comprar cera barata de países en desarrollo y darle algún tipo de empaque o algún tipo de valor agregado, y la van a vender como si fuera cera producida por ellos. Entonces, es aquí cuando vemos cómo la falta de a veces de darle un valor agregado a nuestro producto hace con que lo vendamos como materia prima y otros países lo aprovechen y lo empiecen y sean los líderes del mercado sin estar produciendo ese tipo de compuestos. De hecho, aquí en la América, creo que uno de los principales productores de cera es Argentina. Y sin embargo, cuando uno va a ver las cifras de exportadores, ella, ya les digo exactamente en qué lugar se está ubicando ella en el tema de exportaciones para el año 2019. Para el año 2019, nosotros veíamos que en dólares, Argentina está en el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el 9 puesto está Argentina. Entonces, ahí lo que nosotros vemos es que, mismo ellos siendo buenos productores, pues van a estar un poco abajo del nivel mundial en temas de producción. Pero entonces igual se puede seguir haciendo esa producción, solo que tenemos que darle un poquito más de valor agregado a la misma. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya casi para finalizar, entonces nosotros tenemos que tener varias cosas en cuenta a la hora de producir o estar haciendo nuestra producción de cera.
Primero, cuando nosotros vamos a hacer ese proceso de beneficio de la cera, nosotros, como ya les había dicho inicialmente, nosotros tenemos que tener en cuenta mucho la temperatura. Una de las causas que más se utiliza para sobrecalentar esa cera es la eliminación de los esporos de algunas enfermedades como el leucemia y el loquia americano. Generalmente, esos se utilizan temperaturas de aproximadamente 120 grados centígrados durante 30 minutos, generando unas presiones de 1400 hectopascales, que son las medidas de presión que se utilizan. Esos hectopascales, entonces, junto con esa presión que se realiza, es lo que va a eliminar esas esporas. Pero además de eliminar esas esporas, entonces se va a eliminar algunas de las cualidades, de las componentes, de las calidades de la cera. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un tipo de beneficio de cera, lo primero que se debe tener en cuenta cuando se llega al apiario, que debemos evitar al máximo la utilización de cuadros o que tengan traza o que tengan algún tipo de enfermedades, porque eso va a estar directamente relacionado cuando se haga el beneficio de la cera. Y esos componentes se podrían eliminar, pero también vamos a eliminar las características de la cera. Entonces, si nuestra cera, entonces, un ejemplo, nuestra colmena se enfermó, entonces nosotros no vamos a perder esa cera, lo que vamos a es a reutilizarla. Pero entonces cuando la reutilizamos vamos a notar que las colmenas no van a utilizar esa cera, que las abejas no la van a estirar. ¿Por qué? Porque las abejas perciben esos cambios de la composición de la cera y por lo tanto no lo van a hacer. También es muy importante entonces cuando se va al apiario tampoco utilizar cuadros que tengan polen, pan de abejas o miel fermentado, porque eso también va a repercutir en la calidad de la cera que se va a utilizar. Entonces es muy importante tener esas consideraciones de la temperatura y del cuadro o el panal que vamos a utilizar, que tienen que ser, puede ser un panal viejo o los opérculos que se utilizan de la extracción de cera, de miel, perdón, y esos son los que se deberían utilizar. Cuadros ya viejos que puedan tener la presencia de algún tipo de enfermedad o miel fermentada no deberían ser utilizados para el beneficio de la cera. Otra de las cosas a tener en cuenta es los recipientes que vamos a utilizar en el beneficio de la cera. Nosotros necesitamos recipientes que sean principalmente de aluminio inoxidable, de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque compuestos como aluminio, zinc o cobre van a afectar la cera, porque estos compuestos al entrar en contacto con la cera van a hacer una serie de reacciones que van a cambiar la composición de la cera, principalmente en color y en composición de textura. Entonces es muy importante cuando almacenemos la cera o cuando vayamos a hacer el beneficio de la cera, siempre utilizarlas en acero inoxidable. Cuando se va a hacer el proceso de purificar la cera, recuerden que después de la extracción necesitamos hacer la purificación porque la cera va a tener uno u otro compuesto que va a estar inevitablemente al momento del beneficio, como son algunas piernas de las abejas o algún otro compuesto. Entonces es muy importante hacer ese proceso de purificación, que generalmente se va a hacer con una temperatura del agua de 70 a 80 grados, sin pasar los 90 grados la temperatura del agua, porque si no se va a comenzar a hacer una serie de emulsificaciones en la cera, lo que va a dañar sus componentes. Y ese proceso va a tener que durar por lo menos 8 horas. Generalmente, cuando nosotros vamos a utilizar eso en baño de María, lo que se hace es en el fondo del recipiente colocar una malla o alguna cosa que evite que la cera llegue al fondo. Esa cera generalmente va a ser depositada en un tejido que permita el paso del agua, pero que evite que la cera se salga. Y ese tejido lo que va a hacer es que va a hacer ese aislante entre la cera y el agua y que va a evitar va a permitir que la cera flote y las impurezas se queden en el fondo. Entonces, si nosotros dejábamos ese paño tocando el fondo del recipiente que estamos utilizando, pues inevitablemente se nos va a quemar esa cera. Entonces, lo recomendable es utilizar la de 5 a 8 centímetros, algún tipo de malla o estructura que aísle ese saco que contiene la cera del fondo del recipiente que estemos utilizando. Además, se recomienda colocar un peso que va a permitir que esa cera se hunda dentro del agua, porque recordemos que ella va a tener un peso menor que el agua, por lo tanto va a tender a flotar. Entonces, es importante colocarle
un peso encima que permita que realmente toda la cera entre en contacto con esa agua para tener el baño de María. Como ya les había dicho anteriormente, entonces no utilizar panales con miel fermentada y en lo posible, que sería lo ideal, tampoco utilizar panales que tengan algún tipo de enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces ya para el tema de almacenamiento, nosotros tenemos que tener en cuenta que uno de los principales enemigos de la cera es la traza o polilla, no sé cómo, traza en portugués, sí, sí, polilla. La polilla de la cera. Esa polilla de la cera, ella va a tener varios ciclos y esos ciclos van a depender de que esté en un lugar oscuro y que no tenga aireación. Entonces, cuando la cera nosotros la almacenamos en un lugar oscuro y sin aireación, le estamos dando el lugar perfectamente para que la polilla se reproduzca. Ella se puede reproducir en torno de 6 semanas o puede tener una pausa y demorar hasta 6 meses dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, lo ideal es que el lugar, el lugar no vaya a ser ni seco, tiene que ser seco, pero no tiene que ser tan oscuro. Lo ideal sería colocarla en un lugar que tenga contacto directo con la luz y con una aireación que va a permitir ese movimiento y evitar que la polilla ponga sus huevos. Porque la polilla adulta como tal, ella ya las mandíbulas están atrofiadas, ella no va a comer la cera, pero las larvas que ella los huevos que ella va a producir, que va después a ser larvas, son las que van a consumir ese polen y por consumir ese polen van a terminar consumiendo entonces la cera. Entonces, una de las cosas importantes es mantener esa larva, evitar esa presencia de esa larva. Entonces, nuestra temperatura tiene que estar en torno de 9 a 23 grados centígrados. Cuando se va a almacenar la lámina o el bloque de cera, entonces lo que podemos hacer para evitar esa polilla es envolverlo en plástico o en algún papel para envolver y se coloca en estantes o recipientes de acero inoxidable, como ya les había dicho, recuerden que no podemos utilizar otro tipo de materiales, y colocar en un lugar que esté aireado. Y eso nos va a permitir entonces mantener tanto el color, el aroma y la composición de la cera. Generalmente cuando hay la presencia de la polilla, entonces existen varias cosas para hacerlo. Una de las principales es hacerle un aireamiento, entonces que tiene que estar a 15 grados centígrados, y otra de las cosas que se podría hacer es hacerle un proceso físico de refrigeración. Entonces, ese proceso físico de refrigeración, ¿cómo se haría? Colocar durante 2 horas a menos 15 grados centígrados. Después de dejarlo eso a menos 15 grados centígrados, bajarle la temperatura durante 3 horas a 12 grados centígrados y después 2 horas más a 15 grados centígrados, y eso nos va a permitir entonces disminuir la cantidad de huevos que tenga o matar todas las etapas de la polilla para su nacimiento. Entonces, ¿Puedes repetirlo de nuevo? Porque es interesante este tema y en muchos países tenemos ese problema, ¿sí? El tema de la polilla. ¿Cómo es el tema entonces de la conservación? Bueno, la primera es mantenerlo en un lugar aireado. Esa aireación es lo que nos va a permitir entonces que esa aireado e iluminado, que esa polilla no se deposite en los cuadros. La segunda es por refrigeración. Entonces, lo que nosotros hacemos es colocar esa cera en un refrigerador a menos 15 grados centígrados durante 2 horas. Después lo podemos subir a aumentar el tiempo, que sería a 3 horas, a 12 grados centígrados, y después volverla a colocar a 15 grados centígrados durante 2 horas, que ese sería uno de los procesos para evitar esa proliferación de la plaga de la polilla. ¿Pero eso se hace solamente una vez sola o lo tienes que hacer continuamente? No, generalmente con la primera vez que se haga, ya nosotros vamos a eliminar las larvas y los huevos de la polilla y así evitar entonces que se haga. Entonces,
Porque mi pregunta... El último proceso... Digamos que este tema es muy importante, más para regiones como Argentina, porque lo que hacemos nosotros, te cuento, o lo ponemos en lugares muy aireados y ponemos, hacemos túneles de viento, se llama poner las salsas en forma horizontal con una rejilla excluidora en una punta y en otra para que pase el aire. Tratamos que, por lo menos lo que yo recomiendo es que sea norte a sur para que el momento que venga el viento sur mate o elimine la cantidad de polillas. Te preguntaba esto porque, digamos, la polilla no puede aparecer, supongamos que hacemos el tratamiento que tú nos dices de ponerlo en menos 15 grados para matar todo huevo, toda polilla. ¿Existe la posibilidad de que la polilla vuele y se nos instale en algún cajón y ahí se vuelva a reproducir? ¿O cuando haces ese tratamiento es muy raro que la polilla aparezca? Por eso generalmente se recomienda que, digamos, después de hacer el tratamiento, se mantenga en un lugar aireado, porque si no, si lo volvemos y lo dejamos en un lugar oscuro, pues la polilla va a regresar y va a entrar. Entonces, generalmente estos tratamientos se hacen cuando nosotros tenemos ya como la duda de que tenga o no tenga la larva. Entonces, ¿qué se hace? Me faltó la última parte. Después de los 15 grados, se deja durante 5 horas a menos 7.5, que sería la parte final del proceso de refrigeración. Entonces sería 2 horas a menos 15 grados centígrados, 3 horas a menos 12 grados centígrados, 2 horas a menos 15 y 5 horas a menos 7.5. Perfecto, gracias, Sandra. Continúa. Y otro de los tratamientos, cuando no se tendría entonces esa refrigeración, sería entonces caso contrario, el calor. Lo que nosotros podemos hacer es colocar esa cera. Recuerden que no podemos nunca sobrepasar los 80 grados, entonces lo que hacemos es durante 1 hora y 20, más o menos, serían 80 minutos, colocarla a 46 grados centígrados o colocarla a 40 minutos a 50 grados centígrados. Eso nos va a asegurar que se mueran los huevos, las larvas y las pulpas de la polilla. Y recuerden que esto también tiene que ser ayudado con una buena aireación después del proceso de selección. Hay un tratamiento que también utilizan, que es utilizando Bacillus thuringiensis, que es un tipo de bacteria, en la cual lo que hacen es en un spray la rocían y solo que ese Bacillus solamente va a matar la larva, entonces los huevos van a quedar ahí, entonces no es tan eficiente como los tratamientos de refrigeración y de calor que realmente van a matar todos los estadios de la polilla. Y con respecto al calor, no deforma la cera, ¿cierto? A esa temperatura. No, la cera se va a derretir a partir de los 64 grados. Entonces, por eso serían 80 minutos a 46 grados o 40 minutos a 50 grados. Pero no pasar de eso porque ya se va a derretir esta cera. Perfecto. Y ya entonces como conclusión. Sí, sí. Bueno, entonces ya como conclusión, entonces, en general, en resumen de todo lo que vamos a necesitar aquí, entonces es que para producir esa cera, primero vamos a necesitar polen, pan de abejas, para que la abeja consiga desarrollar sus glándulas de la cera. Pero una vez que ellos desarrollen sus glándulas, entonces vamos a necesitar la presencia de néctar y de cría abierta, que es lo que va a estimular esa producción de cera para construir los cuadros. Y esa producción va a ser dada por abejas entre 12 a 18 días que van a producir la cera, y ese beneficio de la cera pues ya va a depender de nosotros realizar unas buenas prácticas apícolas. Entonces, como ya les había dicho antes, las buenas prácticas de la cera. Primero, evitar el uso de cuadros fermentados, de miel fermentada, evitar entonces cuadros con presencia de loquia americana o algún tipo de enfermedad que nosotros sabemos. Y obviamente cuando vamos a hacer esa extracción, pues tenemos que tener toda nuestra área o espacio que vamos a utilizar totalmente limpio para evitar porque la cera es un material que absorbe todo lo que está a su alrededor. Entonces, si nosotros no tenemos buenas prácticas de beneficio en toda nuestra cera, pues eso nos va a limitar después el tipo de exportación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los otros países? La compran barata y no la venden cara.
Entonces, si nosotros hacemos esas buenas prácticas apícolas, vamos a poder competir contra esos mercados que venden esa cera y ser más eficientes en nuestros sistemas productivos. Perfecto. Empezamos con el tema de preguntas. Gracias. Entonces vamos a empezar con el tema de preguntas. Giovanni, si quieres poner alguna presentación linda para que quede. Voy a empezar yo. Hay un montón de preguntas. Les voy a decir a todos que la idea va a ser, vamos a empezar por Facebook, por Twitter. Mi pregunta es la siguiente, Sandra. ¿Se puede hacer, puede un apicultor dedicarse a la producción de cera? Como existe la producción de miel, como existe la producción de polen, como existe el tema de la pitoxina, como existe la producción de propóleo, ¿podemos dedicarnos a netamente tener colmenas para producción de cera? ¿Y si es rentable? Se puede, sí, pero va a ser más costoso, porque ahí nosotros tendríamos que asegurar ese flujo continuo de alimento energético y proteico para la abeja. Entonces recuerden que, digámoslo así, se los pongo como ejemplo. Cuando yo hice mis cuadros, mis panales para zánganos, lo que yo hacía era alimentar diariamente una colmena con un jarabe en relación 2 de azúcar, es decir, 2 kilos de azúcar por 1 litro de agua. Y a cada colmena le iba a suplementar 700 mililitros diariamente. Entonces es un valor muy alto que se tiene en el momento de producir, pero sí se puede. Y digamos que si se hacen las buenas prácticas apícolas y todo el proceso, podría producir la cera o podría producir subproductos, mascarilla, cremas corporales, jabones, la cera de depilar que es muy utilizada en cosmetología. Entonces es no solamente buscar ir hacia vender materia prima, es también intentar vender con un valor agregado, que es lo que realmente nos va a favorecer ese costo-beneficio al momento de hacer la transformación de la cera. Pero se puede, sí, solo que hay que suplementar bien las colmenas, las colonias. Supongamos que vamos a hablar hipotéticamente. Creo que Giovanni va a hablar ahí, estaba pidiendo su... dile, Giovanni. Recuerden que la mayoría de los sitios en donde más... la mayoría de los sitios en donde se produce más fácil la cera es en los sitios en donde producimos miel, donde las plantas están diseñadas para producir una mayor cantidad de néctar. Entonces, esa gran cantidad de néctar de ingreso a las colmenas es la que les permite producir un poco más de miel. Si hay, no sé si ustedes conozcan los cortes de caña para producir panela o pilón, como se llaman en otros países. Entonces, lo que uno hace es cortar el estolón de la caña. Cuando uno la corta, eso tiene una gran secreción, pero esa secreción es alta en glucosa. Entonces, para miel, la miel tiene otras características diferentes, sabe más azúcar, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esa miel no es tan apetecida. Pero ese ingreso extra de energía que le está llegando a las colmenas sirve para utilizarla en la fábrica de cera. Aquí en Colombia, las personas que están cerca de ese tipo de cultivos de caña, se dedican prácticamente a producir cera. Y también depende mucho del medio ambiente en el que estamos. O sea, los países ustedes ya veían los países que más producen cera, pues son países con estaciones. Entonces también es muy complicado poder garantizar de que voy a guardar esa cera mientras la hibernada, o sea, pues ya se pueden imaginar una persona que tenga 200 o 300 colmenas, pues que tiene que tener un sitio para almacenar 600 cajas con esa cera. Entonces muchas veces es más rentable derretir esa cera, aprovecharla y volver a alimentar a las abejas para que vuelvan a producir cera a partir de ese nuevo flujo de néctar que está en el medio ambiente. Perfecto, porque mi consulta era si venimos con una temporada, como dices tú, ¿sí? En zonas que estamos con las estaciones bien marcadas, que venimos con una sequía y bueno, en vez de esperar a ver si vamos a producir miel, las reconvertimos poniéndole jarabe y poniéndole suplemento. Si poniendo cuadros, eso hace que nuestras abejas estiren cera y después, bueno, darle un valor agregado, porque
hacerlas que produzcan cera desde el punto de vista de consumir miel, el costo-beneficio es muy alto, pero si lo hacemos a base de alimentación artificial, no sé si es tan malo el negocio. ¿Ustedes han evaluado ese costo-beneficio entre producir con miel y producir cera a base de alimento artificial? En mi caso no lo he evaluado. No, pero por ejemplo, lo que nosotros vemos cuando inicia el flujo de néctar, una colmena que ya esté más grande aprovecha mucho más rápido esos pequeños flujos de néctar para transformarlos en panales. O una colmena que vaya muy débil, que inicie la temporada de producción de néctar muy débil, esa colmena, las primeras entradas de néctar las va a gastar es en producción de panales. Entonces son las colmenas que van a estar más retrasadas en la época de producción de néctar. O sea, recuerden que el néctar ellas lo tienen que acumular en algún lado. Entonces primero tienen que fabricar esos panales. Entonces una colmena que llegue con un retraso en cuanto a cantidad de cría de abejas jóvenes, o sea, acuérdense que lo que nosotros estamos procurando es que más o menos una colmena pueda llegar a tener 8 o 9 cuadros con cría cuando inicie la floración. Para que esas abejas que son jóvenes, esas abejas recién nacidas, pues que cuando estén en los 12, 14 días, en plena producción en los 12 a 18 días, en plena producción de secreción de cera, pues sea el óptimo. Acuérdense que aquí estamos hablando del óptimo biológico de nuestras abejas. O sea, en esa época es cuando nuestras abejas van a producir la mayor cantidad de cera porque tienen la mayor producción óptima. O sea, si bien posteriormente, si se enjambra, ellas pueden volver a rehabilitar la glándula de cera, pero no va a ser tan eficiente en producir esa cera. Entonces, precisamente por eso es que uno busca que al principio de la floración nuestras colmenas tengan muchas abejas jóvenes, para que empiecen a fabricar esa cera, y pues ya el siguiente estadio de nuestras abejas va a ser salir a recolectar toda esa cantidad de néctar y ya tengamos una producción de miel. Entonces, des en cuenta lo importante que es tener una sincronización de nuestro trabajo como apicultores antes de que inicie la temporada mielaria o que empiece la producción de néctar en las plantas. Perfecto. Vamos a empezar con las preguntas porque tengo de muchos lados. Giovanni, si después también me puedes ayudar. Acá Juan García dice, en la carpintería se usa para los acabados de madera para proteger, aislar el poro. También para resaltar la venta de la madera. ¿Es así, Sandra? Sí, la utilizan bastante. De hecho, a veces cuando nosotros vemos también en algunas de las colmenas nos venden, algunas de ellas las han recubierto con cera. Pero sí es un buen aislante porque obviamente como la cera es hidrofóbica, pues va a conservar mejor el material. Claro que también donde si llegase caso a llegar a una área caliente, pues también es más factible a que se queme más rápido la madera. Pero sí, en general le va a dar un acabado más bonito. Perfecto, voy a seguir con las que tengo, digamos, primero en un sitio y después me voy a las que salen particularmente que las podemos poner en pantalla. Fabio García me dice, entiendo que las láminas de cera deben tener cierto porcentaje de parafina para que no se quiebre. ¿Es cierto o debe ser 100% pura? Es falso. Una lámina de cera, si se quiebra es porque tiene parafina. La cera natural, usted puede perfectamente doblar la lámina y ella no se va a quebrar. Si le colocaran la parafina, es ahí cuando comienza a hacer ese quiebre, porque la parafina, al tener otros componentes, al ser un material artificial, no va a tener esa maleabilidad que sí tiene la cera debido a sus componentes totalmente naturales. Entonces, ahí Giovanni les hace la... Entonces, esta es una cera que tiene un gran porcentaje de parafina. Entonces, cuando yo intento doblarla, entonces se quiebra mucho más fácil. Entonces, se nos parte. En cambio, una cera que a uno le garanticen que no tiene tanta parafina, pues lo que uno puede hacer es doblarla y entonces, pues ella no se va a quebrar tan fácil. Entonces, esa es una forma, como digamos, casera de poder llegar a mirar el porcentaje de parafina que pueda tener. Lo del tema de la parafina para poder moldear la cera, también yo creo que es como un mito.
Y desafortunadamente nosotros cada vez vamos a tener más parafina en nuestra cera, porque si empezamos con un porcentaje del Tenemos 5% que de hablarlo de nuevo porque se me cortó la transmisión, estuvimos casi 30 segundos, acá hubo un corte de luz, entonces estabas diciendo de que era falso, ¿cierto? listo. Hasta Sí, esa parte llegamos, entonces dale, Giovanni. Entonces, repites, entonces una cera que tenga alto porcentaje de parafina, entonces se va a quebrar mucho más fácil. Una cera que no tenga tanta parafina o que no tenga parafina, pues nosotros podemos doblarla. Es la misma cera, ya la doblé 2 veces, entonces no se quiebra. Entonces eso nos da un manejo más fácil. Mucha gente dice que toca agregarle parafina a la cera para que se deje moldear, pero hay un grave problema, y es que como nosotros estamos constantemente recirculando parafina dentro de nuestras ceras, entonces en la primera temporada, por llamarlo de alguna manera, nosotros podríamos tener 5% de parafina. Pero cuando vuelvo y derrito ese material, pues sigo teniendo parafina y vuelvo y le aplico más parafina. Entonces, con los pasos de esa recirculación, pues al final yo voy a tener un gran porcentaje de parafina. Y pues el problema con la parafina es que cuando mis abejas o cuando yo les salen dentro de la colmena, pues ellas van a empezar a armar unos panales amorfos que no me va a permitir tener un uso óptimo de mi cera. Y yo estaría pagando cera de abejas por parafina. Entonces también tiene un alto rechazo. Perfecto. ¿Algo más para agregar? Si no, sigo con la pregunta, porque digamos, tenía otra pregunta. no, porque ya está claro. Bueno, pregunta después. Además, ¿qué es mejor entre dejar que las abejas construyan de cero o a partir de una pequeña franja? ¿O poner la lámina estampada completa? Pregunta. Depende de la facilidad del trabajo que se quiera. Digamos lo que para la abeja, obviamente, o para la eficiencia de la colmena, si uno le coloca la lámina de cera, significa que va a consumir menos miel porque ya hay una base para comenzar y ella va a comenzar a estirar solamente esa cera. Por ende, ella va a tener que producir menos cera, utilizar menos energía para esa producción. Entonces sería más factible para nuestra producción ayudarle con unas láminas alveoladas, pero de buena calidad, porque si lo que pasa anteriormente, si le ponemos una lámina de mala calidad, pues la abeja no, ya gastamos la plata en la lámina y la abeja no la va a aceptar. Entonces, en tema de eficiencia sería más fácil colocarle la lámina y que la abeja la estire. Claro, Perfecto. si no se tiene la posibilidad de ponerle la lámina completa, tendrían que poner una colmena que tenga una reina joven. Porque si ustedes le ponen una lámina para que ella la construyan sola, o sea, sin solo los alambres, solo el marco alambrado, a una reina muy vieja, muy probablemente le empiezan a construir panales de celdillas para zángano, porque esa es la interpretación que tiene una reina vieja. Acuérdense que cuando la reina está terminando su ciclo, pues lo que ella va a procurar es garantizar la siguiente generación, y la siguiente generación es tanto que las obreras fabriquen raleras como que garanticen que haya una gran cantidad de zánganos que puedan llevar la información genética de esa colmena. Perfecto. Ayúdame, Giovanni, porque hay muchas en el chat. Yo voy con esta. ¿Sí? Excelente conferencia. ¿Es factible la producción de cera basada en alimentación artificial? Si es así, ¿cuál sería la proporción en términos de kilogramo de jarabe? ¿2 por 1, por ejemplo, para obtener 1 kilogramo de cera? Pregunta Raimundo de Brasil. ¿Cuánto es el consumo de ya sea jarabe o de miel para producir 1 kilo de cera? Se lo agregaría a Raimundo. Y acuérdate, a él hay que contestarle en castellano y después, si puedes, un poquito en portugués. Recuerden que para que una abeja produzca 1 gramo de cera, entonces ya va a necesitar 6 gramos. Abejas europeas necesitarían 6 gramos. Nuestras abejas aquí necesitan en torno de 30 gramos. Entonces, si para 1 gramo va a necesitar 30, para 1000 gramos, que sería el kilogramo, entonces necesitaría 30.000. Entonces es un porcentaje alto de jarabe que se debe utilizar. La relación es 2:1, ¿sí? Para asegurar ese suficiente contenido de azúcares o de carbohidratos, que es lo que va a producir esa cera. En términos económico, la verdad no he hecho esa evaluación de cuánto sería el costo-beneficio de alimentarla y cuánto demoraría pues esa colmena en producir esa
ese gramo de cera. Entonces, em português. Então, para que a colônia ou a colmeia consiga desenvolver aquela lâmina de cera, as apis africanizadas, as abelhas africanizadas que a gente tem, elas vão precisar em torno de 30 gramas de mel para produzir 1 grama de cera. Então, essa relação é um benefício, um custo-benefício bem alto. Então, o valor que é preciso para ver artificialmente quanto que custa fazer isso, eu não fiz ainda a pesquisa, mas é um valor alto que tem que ser feito. E a relação que o senhor falou de xarope é certa, tem que fazer 2 de açúcar, 2 quilogramas de açúcar por 1 de agua. Perfecto. Ahora, digamos, y preguntó mucho, pero bueno, ahora se lo respondes en castellano. ¿Las razas de abejas influyen en la productividad de cera de colmenas? ¿Hay razas de abejas que producen más cera que otras? En relación a cera, digamos que diferencialmente entre abejas no he encontrado un trabajo que diga que una raza produzca más que otras. De hecho, lo que afecta a la subespecie, como ya les había dicho, pero no en tanto la producción, sino que cada subespecie va a construir sus panales de acuerdo a sus prioridades. Por ejemplo, la orsata solamente va a construir un panal grandísimo y las apis van a construir varios panales pequeños, pero eso está más determinado es por otros factores. Digamos que la composición entre especies varía, pero bien poquita, y no está así determinado que como inclusión de jalea real, que haya abejas especializadas pues para producir cera. Está más relacionado con el tipo de manejo que se le dé en términos de flujo de néctar y de cría. A ver, acá tenemos otra. Lucho Palacio nos dice, ¿cuánto sería el tiempo y la temperatura para tener una cera inocua y que no pierda sus características? Bueno, recordemos que si nosotros almacenamos esa cera en condiciones ideales, nosotros, que esas condiciones es esa temperatura que ya les había comentado anteriormente, entre 9 y 23 grados centígrados, es muy importante. Y además de que si ella está envuelta en esos papeles envolventes y está en un lugar aireado, ella no va a perder esas características tanto de color cuanto de aroma y tampoco se va a afectar esa capacidad o esa composición de ella. Y se puede almacenar por largos periodos de tiempo, siempre y cuando se mantengan esas características físicas de almacenamiento. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. La cera, algunos la blanquean con ácidos. ¿Cómo cuáles? Y si es solo para presentación. Bueno, generalmente eso, algunos ácidos que utilizan es el ácido sulfúrico, que también ellos lo utilizan principalmente para inactivar en cierta medida la presencia de enfermedades. Recuerden que en Europa es muy común esas presencias de nosema y de loquia americana, y eso lo que hace es que entonces ellos comiencen a utilizar ácidos sulfúricos para intentar purificar esa cera. ¿Qué pasa con ese tipo de ácidos? Generalmente cuando lo utilizan ese tipo de ácidos, esos compuestos van a quedar dentro de la cera. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que va a quedar en cierta medida, si no se utiliza de buenas cantidades, va a quedar dentro de la cera. Algunos de los ácidos que se utilizarían o que serían más recomendables utilizar para blanquear la cera, porque por un motivo u otro la cera está de un color diferente, y que es más recomendable, es generalmente cuando en un kilo de agua, en un kilo de cera, 1 litro de agua, colocar 2 gramos de ácido cítrico o de ácido oxálico. Generalmente se utiliza el ácido cítrico, que es el que va a promover ese blanqueamiento de la cera. Entonces, el más utilizado sería el ácido cítrico. Y el ácido sulfúrico, pues se utiliza, pero digámoslo así, que es el que menos se recomendaría, porque puede quedar dentro de la cera, en cuanto que el ácido cítrico es más amigable en el momento de blanquear la cera. Perfecto. Giovanni, ¿quieres agregar algo o continúo con otra pregunta? Siguiente. Muy bien. Acá Mayra Valareso nos dice... José Valareso, ¿sí? Está utilizando el chat, debe ser de la hija o de la esposa. Si ponemos agua hervida con hierbas aromáticas, ¿se impregna
estos aromas o no a la cera? Probablemente se van a impregnar. El porcentaje de que se impregnen es alto porque recordemos que la cera ella va a absorber, ella es un material que absorbe bastante todo lo que está en su ambiente. Entonces, si nosotros le colocamos los aromáticas ahí dentro del agua, muy probablemente la cera va a salir con ese tipo de aroma. Perfecto. Tenemos acá a Dominga Puentes que nos dice, ¿a qué temperatura es recomendable derretir la cera para no afectar sus propiedades? La cera empieza su proceso de derretir, está en torno a los 64 grados. Generalmente se aconseja tener el agua a 90 grados centígrados y ahí ya entre 80 y 90 grados y ahí ya la cera va a comenzar a derretirse. Pero no se puede pasar la temperatura de la cera a más de 80 grados porque ya comienza a perder sus propiedades. A ver acá, Richard nos dice, ¿qué propiedades terapéuticas tiene la cera de abejas? El grupo de investigación que trabaja con ustedes, ¿tiene estudios sobre ello? Gracias por su respuesta. Nosotros en el grupo o en mi caso, yo no he realizado un trabajo directo con propiedades terapéuticas de las abejas. No sé si Giovanni tenga algún conocimiento en relación a eso. Básicamente se utiliza por la humectación. Entonces, lo que Sandra decía en la exposición, cuando uno empieza a moldear cera y uno la empieza a moldear, tiene una untuosidad diferente y esa untuosidad permite que sea muy agradable para el uso de uso tópico, para las cremas, mascarillas y demás, porque le permite también mezclarse con los olores, con otro tipo de compuestos que vayan en las diferentes cremas o presentaciones que la gente desarrolla. Entonces, ahí también viene mucho del tema de la cera virgen. O sea, los laboratorios que fabrican ese tipo de cremas, a uno le van a comprar de la cera virgen, no la cera recuperada de cuadros. Precisamente por eso, para evitar que vayan a tener trazas de algún compuesto químico o algo indesable. Entonces, a uno siempre le van a comprar en los laboratorios pues una cera que sea virgen y que no esté blanqueada. Porque como bien lo decía Sandrita, pues hay unos tratamientos que pueden ser químicos y entonces eso también va a quedar en unas trazas. Y pues si es algún producto que la gente se va a utilizar para los labiales o para alguna crema en el contorno de los ojos, pues si tiene alguna traza química, pues sería indesable. Y esa es la mejor cera que pagan. Perfecto, porque justo acá venía la siguiente pregunta y ya casi le estás respondiendo. Para elaborar cremas faciales, ¿es mejor la cera oscura o la cera clara? Ahí hay varias cositas inmersas. Entonces, dependiendo en la zona donde se alimenten nuestras abejas, los carotenoides propios del polen de la zona le va a conferir también un color especial a la cera. Entonces, por ejemplo, aquí en los llanos orientales, nuestra cera es mucho más rojiza. En otras zonas de Colombia es un poquito más amarilla. Pero pues eso va a depender primero de esa situación. Entonces, si es clara o oscura, entonces uno debería garantizar es que cera virgen o cera de opérculos, que también es la otra cera bastante apetecida en el mercado. Entonces, esa cera de que cuando yo produzco la miel, entonces que yo le quito la tapa de cera, que más o menos debería ser el 5% de lo que yo estoy produciendo en kilos de miel, el 5% sería el peso en cera de que yo estoy produciendo por vía opérculos. Entonces esa cera pues nunca ha sido utilizada para nada más, simplemente ha sido para tapar la miel. Entonces esa cera también tiene un buen mercado. Y entonces esa cera pues va a venir de las diferentes coloraciones dependiendo de los carotenoides con los cuales haya sido alimentada esa abeja. Entonces hay que tener en cuenta, una cosa es el color natural de la cera en la cual está en mi entorno y otra es el color oscuro que va adquiriendo cuando ya lleva mucho tiempo en el panal. Entonces en el panal, a medida que las abejas pues le van metiendo más propóleo, o sea, cuando nace la abeja que queda ese capullo, pues esa desinfección va a ser con propóleo, entonces le va a dar unas propiedades más oscuras a esa cera. Y como bien lo decía Sandra en las primeras diapositivas, cuando yo hago la recuperación de cera de un panal viejo, o sea, de 1 kilo, pues es menor la proporción de cera que yo estoy recuperando de esos panales viejos. Entonces, si yo voy a utilizar cera para vender, pues volvemos al mismo cuento, o sea, que sea cera virgen o que sea esa cera de opérculo que verdaderamente me representa una mayor cantidad de cera al momento de recuperar. Perfecto, a todos los que están viendo esta conferencia, que quieren ponerle like, ¿sí? En los distintos lugares donde están viendo, si quieren hacer preguntas, vayan haciéndolo, lo van respondiendo, cuanto más like, así a Sandra la animamos en el día de hoy. Giovanni, acá hay otra pregunta y quién sabe alguno de los dos, ¿sí?
Fernando pregunta, ¿por qué en algunos casos las abejas no aceptan la lámina de cera y la roen? Bueno, ahí puede ser, o primero porque la cera tiene un exceso de parafina, o tiene algún tipo de sebo o algún tipo de resina que no es natural. O segundo, porque cuando se hizo el beneficio de la cera, muy probablemente excedieron la temperatura por el afán de derretirla, excedieron esa temperatura, la cera va a perder sus propiedades y la abeja ya no la va a utilizar. No sé si Giovanni tenga algo más para anexar ahí. Sí, cuando ocurre eso del contacto de la temperatura que quema la cera en algunos lados, entonces de todas maneras pues la gente lo que va a hacer es cogerla y rociarla en el molde, pues dependiendo si es de plancha o si es en la tabla, pues lo va a untar totalmente. Entonces puede quedar parches de alguna cosa que se mezcló con la cera. Entonces si queda un parche de parafina, pues las abejas van a preferir roer eso y empezar a construir. Y lo otro también es que si la colmena está muy débil, pues de todas maneras no va a tener la suficiente cantidad de abejas para producirlo. Acuérdense que lo que uno ve cuando las abejas están empezando a construir los panales de cera, ellas tienen que aumentar la temperatura. O sea, si normalmente en la cría está a 36, ellas tienen que subir la temperatura más o menos a 38, 39 grados para poder hacer esa transformación de lo que es el alimento, sea vía miel o el compuesto energético que nosotros le estemos dando. Entonces ellas hacen un racimo de abejas, o sea, se juntan y suben la temperatura, empiezan a microvibrar y suben la temperatura. Esa subida de temperatura, pues si es en algún extremo de la caja, en donde está muy frío y donde no tienen la suficiente cantidad de abejas, pues se van a demorar más en poder subir la temperatura. Por eso también la zona más rápida en que construyen un panal de abejas es cuando yo lo pongo en medio de los cuadros con cría abierta, que es en donde están la mayoría de abejas que están calentando la cría, y obviamente ahí es la zona más caliente. Ya Sandra lo decía, si es al lado de la piquera, pues va a tener 32 grados, y entonces empezar a subir esa temperatura, pues va a indicar que ellas tienen que empezar a consumir mayor cantidad de néctar. Hay unos datos de producción de cera que decían que una colmena puede gastarse entre 7 y 23 kilos de miel para producir el cuadro de cera. Y pues eso va a depender en qué condiciones lo tenga que construir. Si es en la zona más fría o es en una zona caliente, pues ellas pueden optimizar mucho mejor su temperatura. Ahí voy a diferir un poquito en la respuesta de Giovanni. Una de las cosas que yo observé cuando estaba haciendo esa, es que cuando nosotros hacemos colocar el cuadro en la mitad, lo que hacemos es dividir la colonia en dos. Entonces probablemente la colmena no los va a estirar y vamos a disminuir esa temperatura dentro de la lo digo por mi experiencia, va a disminuir esa temperatura dentro del nido y las van a disminuir su producción. Lo que a mí me funcionó es colocar en las laterales, en la lateral entre el cuadro, vamos a poner la caja, vamos a hacer esto, esta es la caja, entonces estas son las laterales, aquí va a estar la colmena, el cuadro de alimento, ponemos la cera y el siguiente que va a ser probablemente de cría o perculada. Si nosotros lo colocamos en el medio, lo que vamos a hacer es disminuir esa temperatura que está ahí de la cría. Entonces, a mí no me funcionó en el medio. De hecho, bueno, por colocar en el medio. Acuérdense que Sandra estaba al otro lado. Acuérdense que Sandra estaba haciendo el trabajo en Brasil. Y entonces esas condiciones medioambientales pues también son críticas en ese momento. O sea, des en cuenta que no es simplemente tener las abejas, no es simplemente tener el alimento para darles, sino también las condiciones medioambientales en las cuales ellas van a empezar a producir esa miel. Lo mismo podrían decirle el trabajo en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda ellos tienen una cámara de cría y ellos empiezan a poner cuadros encima y les llenan 5 alzas. Sí. Entonces, pero es porque en ese momento toda la temperatura medioambiental, toda la cantidad de miel o de néctar que está en el medio, pues les está favoreciendo eso. Entonces, volvemos al mismo cuento, o sea, depende de las condiciones fisiológicas de mi colmena. O sea, si es una colmena de 3 cuadros, es un núcleo que está empezando a crecer, pues obviamente ponerle un cuadro en la mitad va a ser mortal, va a dividir la cría y vamos a empezar a tener otro tipo de problemas. Estamos hablando de que en condiciones naturales, en condiciones normales de una colmena que esté fuerte, que esté empezando a crecer, pues obviamente esa es la mejor manera. Igual volvemos al mismo, o sea, cada uno va a empezar a desarrollar herramientas y va a empezar a mirar en sus condiciones naturales, con sus abejas, en su entorno, cuál es la forma más fácil de llegar a producir pues ese objetivo que a la larga todos queremos, es tener una gran cantidad de abejas dentro de nuestra colmena.
Bueno, ahora me toca a mí disentir o decir quién a favor o quién en contra, ¿sí? Hablando de, digamos, de los viajes que uno hace o de las colmenas que uno tiene. Primero y principal el tema de por qué roen la cera, que había sido la principal pregunta. Según mi experiencia, por eso después quiero que ustedes la reafirmen o la contradigan, no hay problema. Acá se arman estas conferencias para que todos los apicultores entiendan de que podemos tener distintas opiniones o a su vez distintos puntos de vista o distintos manejos, porque también tenemos que hablar que entre floración, clima y razas de abejas debe haber diferencias. Yo las veces que me he encontrado con el problema de que me roen la cera es por dos motivos. Una es porque no aceptan el tipo de, o tres parámetros. Una es porque no me aceptan el tipo de cera que tienen, entonces ellas tratan de eliminar eso, casi siempre es en los laterales. Después, la segunda es porque lo que hice fue un exceso de cantidad de material. Ellas cuando se encuentran con mucho material, por lo menos en mis colmenas, tratan o tienden a roer la cera. Eso siempre fue un parámetro que siempre me di cuenta que si yo iba y me encontraba que me empezaban a roer en los laterales, a esa colmena tenía que tratar de ponerle algún tipo de división o buscar una forma para que subir la temperatura, porque la termorregulación de la colmena era de demasiado material, entonces esa era como una forma de, no sé si de llamar la atención, sino de buscar, de roer eso cuando había material de más. Y la tercera era cuando me encontraba o que yo no estiraba bien la cera y la ponía muy liviana, o la cera no estaba bien marcada, y bueno, esa era la tercera posibilidad en lo que era roer. Por otro lado, en el tema del agregado de cera, yo hago como Giovanni, ¿sí? Yo soy de poner de a una cera en el medio, no pongo más de una, porque si no lo que haría es hacer un bloqueo de la colmena, dividirla en dos, porque generaría demasiado la separación del nido de cría de abeja. Entonces, si yo le pongo dos cuadros, separo mucho y hago una separación y divido en dos partes la colmena. Pero bueno, también mi trabajo era de tratar de poner de a un cuadro en el medio. ¿Por qué? Porque ellas cuando me estiran, digamos, ellas cuando, por lo menos el punto de vista que veo yo, y quiero compartirlo con ustedes dos, a ver qué opinan. Cuando pongo la cera estampada, apenas ellas se empiezan a estirar un poquito, ya la reina se tienta en empezar a poner huevos ahí. Entonces es una forma de obligarla a que el nido de cría abierta lo haga más que esperar a que me lo hagan después de la cría operculada. Por eso, digamos, son distintos manejos. Fue interesante, digamos, que Sandra sea partícipe de ponerlo en los extremos, Giovanni de ponerlo en el medio. ¿Qué opinión tienen sobre lo que dije sobre el tema de roer? Y bueno, ya los dos explicaron el tema de dónde era el posicionamiento de su cera estampada. Bueno, en mi caso también cabe resaltar que mi objetivo era láminas de zángano, ¿no? Panales de zángano. También ese puede ser uno de los factores que las abejas hicieron. Pero sí, igual, las abejas, si la colmena no está, la colonia no está fuerte, muy difícilmente ella va a estirar cera. Puede ponerle la lámina en el centro, en las laterales, y ella no lo va a hacer porque ella está... Ahí sí, ella está enfocada en otro tipo de fortalecerse de ella sin necesidad de aumentar la colmena. Entonces ella solamente va a estirar cuando realmente sienta esa necesidad por ese flujo de néctar constante y por esa cantidad de abejas en esa edad de producir cera. De lo contrario, puede ser la mejor cera de calidad, puede estar en los mejores estándares, pero ella no los va a estirar.
Perfecto, sigamos con esta. A ver, Hay otra- ¿quieres agregar algo? Sí, don Fabio de Desgranados, que es uno de los productores aquí en Colombia, también hizo el comentario de que cuando tienen detergente también pueden llegar a ser rechazadas por la fábrica y también podrían llegar a empezar a roer y rechazar el panal. Claro, todo es Es don derivado Fabio. de casi del petróleo, por decirte, parafina, detergente, entraríamos en ese tema. Tenemos acá a Richard que nos dice, para el manejo orgánico, ¿cada cuánto tiempo se recomienda el cambio de cera en cámara de cría y en alza malaria? Bueno, como lo ha hecho casi anterior, manejo orgánico creo que sería como el mismo manejo el orgánico sería no utilizar ningún compuesto químico al momento de colocar la cera, ¿no? Y de cambiarla. Pero en general la alza se recomendaría igual, cada año, porque como lo había dicho, si nosotros colocamos una miel, nada nos asegura que ese néctar no hubiera estado en contacto con algún compuesto que va a absorber esa cera. Entonces sería cada año y en las producciones en la cámara de cría o en la cámara de cría cada 3 años, de 2 a 3 años, lo más recomendable. Siempre y cuando obviamente no tenga la presencia de ningún factor de enfermedad, como el nosema o como el loque americano. Porque si obviamente si nosotros vemos la presencia de ese tipo de enfermedades o alguna otra enfermedad, pues lo ideal sería descartar ese cuadro. Se cortó la transmisión de Sandra, puede ser. Tú me escuchas bien, ¿cierto, Giovanni? A ver, Sí, Sandra. Yo no, los escucho. se te cortó la última parte que estabas explicando. Bueno, retomo. Entonces, digámoslo así que si nosotros vamos a producir esa cera, entonces, si es orgánica, lo ideal es que no le vaya a colocar ningún tipo de compuesto de parafina o cualquier otra cosa que va a afectar esa composición. Nada de blanquear la cera con ácidos que, aunque sean orgánicos, son ácidos que no, como el oxálico o el cítrico, pues son adiciones que no son naturales. Y se recomendaría en alza cambiarla cada año por los compuestos que puede tener ese néctar, que puede afectar esa calidad de la cera al absorberlos, y en cámara de cría cada 2 o 3 años. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que estar en constante revisión de nuestras colmenas para determinar la presencia de algún tipo de enfermedad, como el loque americano o como el nosema. Entonces, este tipo de panales que nosotros veamos con algún tipo de afectación, lo ideal sería descartarlos y no utilizarlos. Entonces, es preferible quemar un cuadro de cera a tener que quemar todo un apiario por evitar tener que ese costo adicional. Perfecto. A ver acá. Creo que ustedes no tienen este sistema. Es un sistema muy utilizado en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Dice, ¿es recomendable instalar cera estampada plástica? ¿Han probado? Sí, Sí, lo que hace que nuestras abejas africanizadas acepten esa cera o a nosotros nos funcionó es darle un baño, digamos, coger un cuadro que ya vayamos a un cuadro ya oscuro, hervimos el cuadro y después colocamos la lámina plástica y la sacamos y después así la ponemos y ahí las abejas la utilizan. Hay algunas colmenas que la aceptan, hay algunas que no, va a depender de la exigencia de la colmena. sí, Está bien. en términos generales a la abeja africanizada no le gustan las cosas de plástico. O sea, es muy complicado que acepten las cúpulas plásticas para las reinas, las cajas plásticas, los panales plásticos, las cosas plásticas. Por ejemplo, en tema de reinas, el Easy Queen, la Nicot, la Yenter, toca dejarla mucho tiempo en la colmena, que coja olores, que absorba muchos olores, para que las africanizadas la empiecen a aceptar. Obviamente hay unas africanizadas que uno le mete el cuadro y se lo construyen de lado a lado, pero en términos generales el plástico son un poco más renuentes para trabajar el plástico. Perfecto. Acá hay una pregunta que es muy común en muchos países, ¿sí? Al momento de guardar los panales de cera de un año para el otro,
para evitar las polillas, ¿se les puede agregar naftalina? ¿Ustedes conocen la naftalina? Sí. No, porque quien sabe, digamos, acá digamos, para las polillas, ¿sí? Digamos, Sí. no sé si... Se podría utilizar, pero es importantísimo, muy importantísimo, airear esa cera por lo menos 2 meses antes para tirar porque la cera va a absorber ese olor a naftalina, porque la cera ya va a absorber todo lo que está a su alrededor. Entonces, si nosotros le dejamos la naftalina, pues vamos a evitar en cierta medida la polilla, pero debemos entonces yo creería que un mes antes ya empezaría a disminuir ese porcentaje, pero tenemos que dejarla bien aireadita. Lo ideal sería dejarla bien aireada y con luminosidad, que eso es lo que nos va a evitar. Y ya, digamos, lo que podríamos hacer como una especie de almacenamiento en toldillo, o mosquitero, que nos va a evitar que una polilla adulta ingrese a poner sus huevos y hacer los tratamientos de refrigeración o de calor, que ya habíamos comentado. Y al hacer esto vamos a disminuir muy probablemente el porcentaje de polillas que estén ahí. Claro que ya son panales construidos, entonces ahí sí, pues lo que decía Giovanni, hay que ver también el costo de negocio. A veces es más fácil derretir esos panales, venderlos y en el siguiente flujo de néctar aprovecharlos y tener ceras nuevas. Perfecto. Sigamos con esta. A ver. ¿La composición de la cera cambia según la alimentación de las abejas y si la cera es diferente en cada país? Generalmente lo que más va a cambiar sería el color. Porque dependiendo del polen que fue almacenado, del tipo de néctar que estén recolectando, que va a ser, como ya Giovanni lo ha hecho, unas veces más oscuro, otras veces no. Entonces eso va a depender más que todo en el color. Como tal, en la composición varía, pero muy poquito entre las subespecies. Y entonces en general, solamente variaría físicamente, pero ya de compuesto como tal, es muy semejante, muy parecido entre todas las subespecies. No sé si Giovanni quiere anexar algo. Acá, bueno, sigue la continuación otra persona. ¿A qué se debe el color amarillo de la cera? ¿Se han hecho estudios poniéndoles color diferente a las ceras en los panales? Generalmente cuando la cera va a ser utilizada, entonces recordemos que ella va a ser un poquito más blanquita al inicio. Cuando se le van a adicionar esas enzimas y cuando va a ser más manejable, esa cera va a tener el contacto de las abejas que están pasando. Recuerden que que las abejas pueden almacenar alimento en esos alvéolos. Entonces, esos colores de esos alimentos, por lo menos el polen, que es muy colorido, le va a dar ese color a esa cera. Igual la miel, igual también cuando se le va a poner el propio, entonces eso va a generar ese tipo de colores dentro de la cera. Y el color amarillo generalmente ya es el color que se denominaría natural de la colmena, porque ya ha tenido contacto con productos como la miel o como el pan de abejas. Perfecto, acá hay una pregunta larga. A ver, ¿cuán cierto que el tamaño de las celdas de la cera influye en la temperatura de la cría y en el desarrollo de la barroa? El tamaño de las celdas, el tamaño de las celdas en la cera varía según la raza de abejas. De ser así, ¿con qué medida de celda es recomendable utilizar? Le contamos que hicimos ya una charla de tolerancia de barroa, que la puede ver, igual le vamos a contestar en el día de hoy, pero acá los chicos han hecho conferencias relacionadas específicamente a eso. Pero bueno, Sandra, contéstale, por favor. Bueno, sí, el tamaño diferencia dependiendo de la subespecie de abejas. Nuestras abejas africanizadas necesitan para operaria un tamaño de más o menos 4.9 milímetros. Cuando son abejas europeas, dependiendo de la abeja, puede variar de 5 hasta 5,37 milímetros. Entonces, eso va a depender mucho de la subespecie que se esté manejando. Ahí ya entraría a ver cuál es la subespecie que él tiene y empezar a ver cuáles son las dimensiones que esa abeja necesita. En relación a la temperatura de la barroa, la temperatura sí influencia en el desarrollo de la barroa. Pero digámoslo así, que la barroa prefiere alvéolos un poco más grandes, porque generalmente en esos alvéolos va a tener la cría de zánganos. Y esa cría de zánganos va a estar directamente relacionada a que la larva va a demorarse más en terminar su desarrollo, que es de 24 días,
Por lo tanto, la albarroa tendría más posibilidades de generar más crías y tener más hembras reproductivas al final del ciclo de la albarroa. La temperatura de la albarroa también está relacionada, generalmente ella en torno a creo que los 34 grados, es una temperatura ideal para ella desarrollarse. No sé, Giovanni me corrige en relación a la temperatura de ella. Sino, básicamente el tamaño de la celdilla, pues lo que le va a permitir a la barroa es moverse más libremente. Entonces, parece ser que la barroa no se mete en las celdillas pequeñas normalmente, no se mete en celdillas pequeñas, como que quedara muy apretada, entonces no se llega a reproducir. Obviamente el tamaño de la celdilla, pues el zángano tiene el opérculo, el alvéolo es mucho más grande y dura más tiempo operculado, que eso es lo que hace llamativo para una barroa meterse a reproducir dentro de la celdilla. Y en cuanto a la temperatura, pues de todas maneras el zángano va a estar mucho más tiempo en metamorfosis y pues va a llamar más la atención de también el ingreso de la barroa. Y hay muchos trabajos a nivel mundial de empezar, como esa cera, empezar con una cera estampada de diferentes medidas, pues hicieron algunos estudios y algunos análisis. Básicamente, lo que uno podría mirar en los panales silvestres es que pues tienen una misma infestación que las colonias que uno tiene. Entonces también hay mucha de esa fabricación natural que muchas personas están tendiendo a eso. O sea, ¿qué tamaño de celdilla es adecuado para su abeja? Entonces empieza a mirar naturalmente ellas qué tamaño tienen. Inclusive eso pasó al principio de la africanización en nuestro continente. O sea, porque venimos de una lámina de cera que es un poco más grande, que es para el tamaño de la abeja europea. Entonces, cuando nuestras abejas africanizadas veían eso, pues pensaban que era para construir celdilla de zángano. Entonces, eso también depende mucho de la abeja con la que nosotros estemos trabajando. Perfecto. Le decimos a algunas personas que habían hecho al comienzo algunas preguntas, que las vuelvan a hacer, porque al cortarse la luz acá en Mar del Plata, lo que hizo fue reiniciarse el servidor y nos quedaron algunas consultas que nos gustaría responder. Entonces les decimos que las vuelvan a hacer si no las estamos contestando, porque al resetearse el módem y el canal se eliminaron las primeras consultas. Estábamos viendo con Giovanni, pero Giovanni también me dice lo mismo, de que hay algunas que no se han podido ver, pero fue por un tema de corte de luz acá en Mar del Plata. A ver, acá me preguntan, esto es importante, a ver, ¿existe algún método para purificar la cera y separarla de la parafina? Bueno, en este momento realmente desconozco, debe existir el método, pero la verdad en este momento no lo he estudiado. Giovanni, no sé si tú tengas alguna... La parafina tiene un punto de fusión diferente a la cera, y ese es uno de los parámetros también con los cuales uno podría llegar a medir qué tanta parafina tiene, pero que se pueda separar la parafina de la cera, no conozco tampoco ningún mecanismo que lo pueda utilizar. Entonces, utilizar pues esa cera con alta cantidad de parafina, pues lo que podríamos utilizarla es para la misma inmunización de las cajas, que lo que uno hace es poner un gran recipiente, poner a hervir la cera. Podríamos utilizar más bien esa cera con parafina para poder llegar a inmunizar mi nuevo material apícola. Había una de las preguntas al principio que veo que no volvieron a preguntar acerca de la diferenciación entre la cera de abeja nativa y de apis. ¿Tú alcanzaste a hacer algún trabajo con cera de abeja nativa? Lo que trabajamos allá, pero trabajo en sí específico no la vimos. Lo que pasa es que las abejas nativas, ellas generalmente tienden a mezclar la cera, aunque eso es más la resina, ¿no? Que las mezclan con barro, las mezclan con barro o con algunos componentes que lo hacen ya es generar un cerumen. Ellas tienen dos tipos de cera. La cera con la que van a almacenar hacer los potes, porque ya no hacen alvéolos sino potecitos. La cera con la que van a almacenar el alimento, y otro tipo de cera que es más manejable, que es el cerumen. Ella ya tiene otro tipo de compuestos, pero en este momento específicamente que tengan, no. Pero sí es más maleable, la del cerumen es como más finita, la cera, cuando uno la ve dentro del
de colonias nativas, de tubunas, de borada, que no sé en español no sé cómo se dice, la yataí, que sería la angelita. Sí. Y generalmente la mandazaya también, todas general van a tener ese cerumen ahí que va a recubrir el nido, que es como un mecanismo de protección de las abejas directamente para los discos. Recordemos que nativas ellas van a construir discos horizontales y no verticales como las apis. Entonces, ese método de protección es el cerumen que van a colocar alrededor de ese nido. Sí, no es como la APIS, que tú puedes utilizar la cámara de cría, llevarla al alzamelaria o viceversa. El panal que es de nido de cría en meliponas o abejas sin aguijón es totalmente diferente al que utilizan para la recolección o acopio de miel. No se podrían utilizar nunca, son muy, muy distintos. Y las nativas no reutilizan los panales, es decir, el cría que nace se va comiendo ese cerumen y va generando nuevos. Ellas no son como las apis que reutilizan ese material. También hay otra diferencia en cuanto a la producción de cera. Las abejas nativas también tienen las mismas glándulas de cera, lo que pasa es que ellas no las tienen por el lado ventral, como vemos ahí en la fotografía. Entonces aquí vemos que Apis tiene 4 pares, sino que la cera ellas la van a producir también en el abdomen, pero en la parte dorsal, en la parte de arriba. Es donde ellas tienen la fabricación o la producción de cera. Entonces también hay una pequeña diferencia en cuanto a ese tipo de producción. Entonces, a la abeja nativa nosotros le veríamos por encima del abdomen las tapitas de cera. Perfecto. Acá hay una pregunta interesante. Dice Germán, se dice que el romero y el laurel son controles biológicos para la varroa. ¿Se puede impregnar la cera con romero o laurel al momento de fundirla? Y esto no afecta a las abejas, más que fundirla es para hacerla, digamos, el momento de hacer cera estampada, no fundirla. ¿Quedará esa esencia del laurel y del romero como repelente para la varroa? Habría que hacer el experimento a ver cómo se hace, pero diría que el olor del laurel y el romero es muy fuerte. No sé qué tanto sería el porcentaje de aceptación de las abejas de ese tipo de cera, porque las abejas son muy susceptibles a olores extraños y muy probablemente si no les gusta o abandonan el nido o no van a construir esa cera. No sé, Giovanni, qué piensa al respecto. Sí, no, pues volvemos al mismo cuento, o sea, si depende del mercado, porque si es un mercado que me va a comprar la miel orgánica, pues que le encuentren alguna traza de algún olor, puede ser un olor orgánico, pero es un olor que no es propio de la colmena, entonces podría llegar a tener un rechazo. Entonces también depende de mi mercado. Entonces, si mi mercado me tolera o no le ve ningún inconveniente a este tipo de olores, pues se podría hacer los ensayos. Y lo que dice Sandra, o sea, también tocaría mirar en qué porcentaje yo lo estoy incluyendo dentro de mi preparación de cera, pues para mirar que no haya ningún tipo de rechazo. Hay unos estudios, no precisamente con estos orgánicos, sino con producto químico, para tratar el tema de la varroa, y eso sí se queda impregnado en la cera, a pesar de que esa cera sea calentada y moldeada y etc., todavía sigue teniendo trazas de algunos de los productos químicos que se utilizan para el tratamiento contra la varroa. Entonces eso tampoco deja que yo tenga una muy buena producción dentro de mi producción, porque esas trazas de químicos pueden afectar también los espermas de los zánganos, pueden afectar el desarrollo de mis larvas, de mis obreras. Entonces eso también tiene un tipo de rechazo. Entonces des en cuenta que cada vez estamos volviendo más a lo natural, alimentos más limpios, alimentos más sanos, y pues el tratamiento orgánico dentro de nuestras colmenas, pues para evitar el tratamiento químico cuando necesitamos utilizarlo, también es una buena herramienta. Entonces también toca mirar hasta qué punto mi mercado me lo está aceptando. O sea, que una miel le sepa a laurel o a romero, o que un polen me sepa o un pan de abejas tenga mucho laurel o romero, pues toca explorar. No hemos hecho esos trabajos, es algo interesante para mirar ese tipo de aceptación, empezar a utilizar algo un poco más orgánico, algo más natural dentro de nuestras colmenas.
y ver realmente qué tanto es el nivel de varroa que se disminuye. Sería un interesante trabajo. Bueno, acá tenemos a Marcela que nos dice, ¿la polilla afecta la cera de láminas nuevas? Si está mal almacenada, sí. Sí. Si está mal almacenada, todo lo que es cera va a traer a la polilla, sea ya estirada, o sea en bloque, o sea en panal. La polilla siente y va atrás de ello, entonces sí. Y por eso es que tiene que ser bien almacenada para evitar ese tipo de afectaciones. Perfecto. A ver, Giovanni, ¿tú tienes alguna? Porque acá tengo, a ver. Uy, me pasé un montón ahora. Ahora sí me empezaron a aparecer todas. Bueno, hay algo de lo que no habíamos nombrado. Y es que mira, me dicen también, aparte de, hablamos de la naftalina, ahora agregan el azufre. ¿Hay otro método mejor para conservar los panales en bodega? Supongamos, hay gente que desgraciadamente los tiene que poner en lugares oscuros, porque no tiene la posibilidad ni de hacer ni túnel del viento, ni nada de eso. ¿Se puede llegar a utilizar algún otro producto que no quede impregnado después en la cera y generarnos trazas o rechazo o contaminación de la cera en el próximo año? Lo ideal sería congelarla, hacer el método de la refrigeración. El método que les había comentado, la refrigeración, hacer ese método de refrigeración y envolverla en el papel de envoltura que va a permitir o hacer ese tipo de aislamiento para cualquier tipo de individuo que quiera entrar en ella. Entonces sería el método de refrigeración o el de calor, que son métodos en los cuales no se adiciona nada ajeno a la cera y se disminuye el porcentaje de larvas, de huevos de la polilla que puedan estar presentes en ese material. A ver, ¿tenés alguna ahí, Giovanni? Sí, algo más como por aclarar. Los panales no son totalmente horizontales, sino tienen una ligera inclinación. Y entonces esa ligera inclinación con la horizontal es lo que le permite a las abejas empezar a acumular los líquidos. Entonces el néctar ella lo empieza a acumular al fondo del panal y entonces no se riega. Cuando nosotros giramos el panal, entonces pues lo primero es que se podría presentar ese reguero, sobre todo pues, una pregunta con respecto a lo del trasiego de los panales, cuando uno recupera un enjambre. Entonces, sí, claro, lo ideal es no cargar miel. La miel con esa manipulación pues se va a chorrear dentro del alveolito. Lo que decía Sandra, procurar mantener siempre la parte de arriba. Lo que pasa es que cuando yo le doy la vuelta a los panales, si se acuerdan en la charla de metamorfosis, la cara de la abeja queda hacia arriba. Entonces cuando uno la gira queda mirando hacia abajo. Y entonces eso también vendría en detrimento y muerte de todas esas pupas. Entonces si no se acuerdan cómo quedó el panal, cuál era el lado de arriba, desoperculen una larva y miren en los ojos y dejen la carita mirando hacia arriba. Esa es la parte hacia arriba de la colmena, o miren la inclinación de los alvéolos para dejarlos hacia arriba. Perfecto. Acá, Luis Roberto, habías hecho 2 o 3 preguntas al comienzo que eran muy interesantes. Si las puedes repetir, ¿sí? Porque acá es otra pregunta, pero tenías otras preguntas antes. ¿Es efectivo el método House en la posición de la cera, en bajarle enjambrazón y que sean más dóciles? Bueno, como ya hemos dicho, entonces es importante mantener entonces que en el centro del alvéolo se pueda ver la base del alvéolo de atrás, que sería la Y que estaríamos viendo en la parte de atrás. Entonces, lo ideal es que va a estar invertido. Entonces, a este lado la Y va a estar así, en el otro lado va a estar así, por el transcruce que va a tener del panal así en el método de inversión. Y cuando vamos a colectar el enjambre, por eso es que es tan importante ver la posición, ya como Giovanni lo resaltó, para evitar colocarlos al revés y que se nos mueran las colmenas y la colonia silvestre que estamos colectando y no va a servir de nada. Entonces, sí, el método de House, pues, lo ideal es mantener la inclinación de los panales, que va a estar obviamente con los 60 grados más o menos, que esté en la disposición que la abeja lo construya, y la abeja se va a encargar, como ustedes lo vieron antes, la abeja puede
invertir la Y si ve que está errada. Ellas son muy inteligentes, ellas van a reconstruir el panal. Obviamente, probablemente no le va a quedar ese cuadradito lindo y bonito y todos esos hexagonitos que vemos, sino va a quedar un desorden ahí, pero ella lo acomoda a su uso ideal. Y el tema de la mansedumbre creo que va más relacionado hacia la raza y el efecto que tenga el medio ambiente sobre esa producción. Entonces, claro, pues son investigaciones nuevas y que toca empezar a comprobar. Porque, por ejemplo, muchos de los apicultores cogen el cuadro, lo sacan y lo giran, pues dependiendo de las necesidades que tenga la colmena. Eso, Entonces, eso te iba a decir. Cambia el comportamiento porque hay mucha gente que hace unas marquitas al momento de que va a revisar la colmena para dejarlo siempre en la misma posición, ¿sí? No importa si los intercalan, pero en la misma posición, digamos, las estresa, las modifica ese cambio de rotación de cera, ¿no? Pues yo no lo he sentido, no lo hemos analizado. No lo hemos analizado, sobre todo porque, por ejemplo, si yo veo que el panal, si este fuera el cuadro, si mi colmena empieza de aquí para allá, entonces esta parte ya me la llenaron de comida, pues en la siguiente revisión, pues fácilmente yo cojo el saco y le doy la vuelta y lo giro. Ya mi comida me queda contra la pared y pues ellas lo llenan de alimento. Entonces creo que es más las condiciones medioambientales y todo. Porque mucha gente le dice es que cuando yo saco los enjambres siempre están organizados. Entonces, claro, siempre están organizados porque los panales siempre van a estar pegados arriba, las abejas no los están cambiando o intercalando de lado. Entonces, tocaría analizarlo, pero con muchas cosas controladas. Un ambiente demasiado controlado para poder medir esas minuciosidades. Sí, igual misma cosa, uno cuando hace el manejo también he cambiado así la forma de la disposición de los cuadros y las colmenas continúan a trabajar normal. Perfecto. Seguimos con acá. Al cambiar una familia de un cajón de 5 marcos a cajón normal, ¿es conveniente colocarle los marcos o ir aumentando? Así va creciendo la familia. Saludos desde Chile. Lo ideal es ir colocándolo gradualmente. Si se tuviera ese reductor de espacio, que no sé si ustedes lo han visto, que es una tabla que divide el núcleo grande, pues lo ideal sería ir colocándole a los poquitos que ella vaya construyendo de acuerdo a su capacidad, porque muchas veces lo que hacemos es colocarle los 10 cuadros y si la colmena no está lo suficientemente, o sea, digamos que ya estaba muy fuerte para estar en el de 5, pero va a estar débil para estar en uno de 10. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es generarle un espacio que ella no va a conseguir abarcar. Recuerde que ella necesita termorregular para su cría, para su colonia, y eso lo que va a hacer es permitir que la abeja o piense en enjambrarse si es una africanizada o termine muriéndose si fuese una europea. Entonces, es mejor ir adaptándole a los poquitos que nosotros veamos que la abeja ya está construyendo ese y que podemos colocarle otro, pero no colocarle de una vez los 10 cuadros porque es muy probable que ella vaya a debilitarse demasiado. O enjambrarse. Perfecto. ¿Cuántos años se puede almacenarse la cera? Desde que se mantengan condiciones ideales, se han encontrado en tumbas egipcias y todavía está ahí la cera. Digamos que la cera, al igual que la miel, no se descompone si se almacena en las condiciones ideales. Perfecto. A ver acá. Buenas noches, profe Giovanni, doctora Sandra. Cuando uno compra la cera con cuadros estampados, ¿qué tiempo se puede tener y a qué se debe hacer para que las abejas siempre las acepten? Verificar que la cera no tenga tanto porcentaje de parafina y de adulteraciones que le puedan hacer. Y nada, desde una respuesta anterior, desde que se almacenen las condiciones ideales, el tiempo es indiferente. Y para que la acepten dependen muchos factores, la presencia, el flujo de néctar que tengan en el espacio, la cría, y la condición de la cera que le está colocando. Entonces es muy relativo esa aceptación. Hay veces que la pueden aceptar fácilmente, hay veces que ellas van a comenzar a morderla o es dependiendo de la calidad de la cera que se le coloque. No sé, Giovanni, tenga alguna cosa más que adicionar. Sí, claro, y ponerle la cera en el momento en que ella la necesite. Entonces, algo también complementario con la pregunta anterior de cómo yo hago para garantizar
que sí me van a empezar a aceptar esa cera y sí me la van a construir, sobre todo cuando yo estoy creciendo con mis núcleos. Y eso también va a depender de la periodicidad con la que yo pueda ir a visitar ese nuevo núcleo como está creciendo. Entonces, porque si yo la tengo cerca, si yo soy un hobbyista que tiene 5 colmenas, pues fácilmente todas las semanas yo puedo irle metiendo un cuadrito en el centro y ahí vamos trabajando. Pero si ya es un sistema más industrializado, en el cual yo voy cada mes a revisar mis colmenas, pues obviamente yo tengo que garantizar que a la siguiente visita ya tengan 3 cuadros construidos. Entonces muchas veces lo que nosotros en esos sistemas tan intensivos, lo que nos vamos a ayudar es del alimento artificial. Entonces poner el alimentador, los diferentes tipos de alimentadores que haya, pero siempre procurar ayudarles con el alimento artificial, pues para que tengan un mayor desarrollo de esa cera. Acuérdense que lo que va a hacer la abeja es transformar esa energía, esos carbohidratos, en conjunto con las proteínas, y va a producir una cera de mejor calidad. Ya cuando viene el flujo de néctar, pues entonces yo ya quito la alimentación, sino que ellas ya empiecen a construir pues a partir de ese néctar natural para que no vaya a tener inconvenientes con trazas de residuos de otro alimento, o vía cera, o vía néctar, o vía agua con azúcar, que sería lo que la mayoría de nosotros utilizamos.